Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Viviana con Vos, una nueva edición, junto a Eduardo Battaglia. Hay bastante material. Hay un primer material que tiene que ver con el interés de los jubilados. Vamos a corregir, la posibilidad que se jubilen y en qué condiciones. Esto lo vamos a tratar enseguida con mucho detalle, con mucha profundidad, con un invitado especial. La cuestión, digo para que lo pensemos, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, esto que estoy anunciando como noticia, como novedad. ¿Por quién fue anunciado? Fue anunciado por el todavía flamante jefe de gabinete, Juan Mansur. Juan Mansur, bueno, hizo la explicación, la introducción, lo que vamos a tratar ahora, pero curiosamente, él es un hombre creyente, es católico maronista, y sorpresivamente dijo, que Dios nos ayude. Bueno, esto para los creyentes seguramente es necesario, pero también es necesario llevar adelante las acciones que correspondan en todos los campos, en esta emergencia que estamos viviendo, que por lo menos va a tener una etapa hasta el día 12 de noviembre de las elecciones. Y se abren interrogantes, lo hemos venido desarrollando todo el tiempo aquí en Viviana con Vos. ¿Lo escuchamos a Mansur que dijo exactamente? Recién una señora que pasó dijo, me miraba y me decía, que Dios lo ayude. Usted era, que Dios lo ayude. Y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público. Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito, porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene. Eduardo, yo soy creyente, pero creo también en la racionalidad, en la ciencia, en el hacer, en el planificar. Digo, creo en Dios, pero Ante todo creo yo también en todo lo que acabas de describir, ¿no? En el trabajo, en el esfuerzo, en lograr diálogo, en esta nueva etapa, porque también somos parte de los que nos vamos a beneficiar si a este gabinete oxigenado o a este Poder Ejecutivo que tiene intención de arrancar de otra manera las cosas, les va bien. Y después que Dios nos ayude si queda claro, una franjita inclusive por ahí. esta mañana recibí acotaciones Sí. de alguna gente que además está cercana al oficialismo u opositora, que agregaba la leyenda personal en ese video que acabamos de proyectar, que era a los botes. Esperemos que no suceda eso, porque la gente sufre. Y porque uno además espera mucho, espera más de un funcionario, del presidente para abajo, de todos, y más en una etapa como la que estamos viviendo. Entonces, uno piensa, si el jefe de gabinete está poniendo casi toda la esperanza en que Dios nos ayude y nos acompañe, yo creo que lo va a acompañar él también desde la función. Está reacondicionando la jefatura de gabinete después de un tiempo en el que parecía que bueno, no había rigor de agenda ni demasiado que ver con el esfuerzo a diario, ¿no? Lo que no se ha saldado todavía son las tensiones internas. Todavía se siguen dando. Sí, y me cuentan algo, y esto es información, dale. me cuentan algo que tiene que ver con las distintas alas del gobierno. Sí. La más optimista es la de quien cree en Dios y le pide a Dios que nos ayude, es la de Juan Mansur. Y lo digo en dos puntos, en dos términos. En que cree que se puede dar vuelta La elección. la elección. Perdóname que te lo digo, que pido. muy optimista. Pero hay otra ala en la que intentan demostrar que se puede dar vuelta. Intentan demostrar que se puede dar vuelta, pero no están confiados en ni siquiera que se pueda recortar el cachetazo que recibieron en las PASO. Sí, hay que esperar un poquito más, Sin que dudas. se lancen las campañas en el tiempo. Todavía no hemos visto a los reglamentario. candidatos, ¿eh? No. No hemos visto a los candidatos ni de oficialismo ni de la oposición, si bien ya en Juntos empezaron a hacer una recorrida en común los que compitieron en las primarias, ¿no? Pero, ¿y por qué se esconden, te parece? ¿Para no cometer errores? Y encuentro una explicación en Juntos, porque haciendo la plancha suponen o cree el que ganó que mantiene la diferencia. Ahora, del oficialismo no logro entender por qué no empiezan a mostrarse, a exhibir sus ideas. O quizás la campaña vuelve a ser lo mismo que previo a las PASO. Sí, ¿no? el reloj correría más rápido para ellos que para los que tienen que hacer para la el plancha. oficialismo. Ahora, el problema es que se están
digamos, anunciando antes de la ejecución en muchos casos, ahora vamos a ver el tema de las jubilaciones, están anunciando programas, planes y qué sé yo, pero, bueno, eso, la burocracia estatal necesita de tiempos. El otro día le adjudicaban a Mansur justamente una licitación por café y leche. Algo que fue desmentido. Algo que fue desmentido, pero además, la verdad que, con respeto lo digo, el que escribió esa nota tendría que saber que hay plazos en la burocracia estatal. O sea, que no puede haber asumido la semana pasada y ya aprobar una licitación. Digo, para que más allá de los que somos críticos o no somos críticos, tengamos realmente un sentido común para examinar las cosas. Acá me parece que empezamos a hablar nuevamente de las prioridades, ¿no? Si aparece en la lista de prioridades llamar a licitación para cubrir un servicio como puede ser, quizá el principal gusto para arrancar temprano, que puede ser un café a la mañana, digo, ahí estamos pifiándole nuevamente a lo que la gente quiso decir en las urnas, ¿no? Que no es solamente una corrección económica, sino también un ser y parecer que no es el que mostraron hasta ahora. Nosotros tendríamos que llamar a licitación también para el café. ¿no? Para el café bien. de la tarde. Bien, vamos entonces ahora a entrar plenamente en el tema anunciado, que tiene que ver con el futuro de ciertos jubilados o que podrían jubilarse si se llenan ciertos requisitos, que fue justamente lo que anunció Mansur, que nosotros vimos la otra perspectiva. Y para eso está con nosotros Eugenio Semino. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas tardes. Carlos, Eduardo, un placer estar con ustedes. ¿Qué hay de concreto, primero, además del anuncio? ¿Hay algo? Las novedades en Argentina huelen a naftalina, porque el PAD, que es la prestación adelantada por desempleo, rigió entre 2005 y 2007. Se beneficiaron 50.000 argentinos. En ese momento presidía ANSES Sergio Massa, y lo que ocurre ahora es una rémora que inclusive llama mucho la atención. A ver, ¿por qué? Porque tuvo... A ver, explica la rémora primero, porque así ponemos en situación a los... De lo que estamos hablando es mujeres de 60 a 64 años, hombres de 60 a 64 años, que tengan los 30 años aportados al sistema sin que medie ninguna moratoria. Está bien, pero ¿cuál es la búsqueda? La pregunta es esa. ¿Se intenta copiar o hacer lo mismo que se hizo entre 2005 y 2007? Es el mismo programa. Está bien, pero ¿en qué se beneficia 2005, el sistema? 2007, hubo elecciones en el 2007. 2005-2007, final del periodo de Néstor Kirchner. Claro, voy a lo siguiente, y esto es a lo que apuntás. ¿Por qué, si anduvo bien en aquel momento, y después tuvo tratamiento legislativo hasta ahora? Es decir, hubo dos proyectos, concretamente, uno de la actual oposición, de la diputada Alicia Terada, y otra de la diputada oficialista Mirta Tundis, que inclusive lo defendió siendo ella presidente de la Comisión de Seguridad Social de Diputados. Y ustedes se preguntarán como yo, ¿y por qué no llegó al recinto y se trató? Sí. Ahora, lo que se pregunta a la gente, Eugenio, te paran por la calle, de hecho hoy dos mujeres me dicen, bueno, pero ¿de dónde sale la plata? Claro. Bueno, por eso no llegó al recinto. ¿Cuáles son los pros y contras? Por eso no llegó al recinto. ¿Y de cuánta plata estamos hablando también, no? Mira, es un programa muy pequeño, es entre 20 y 30.000. Primero habló ANSES de 500.000, después de 50.000. Ah, bueno, pero ¿cómo pueden hacer? Es muy reducido. Es una improvisación eso. Es muy Si reducido. hablas de 500.000, bajas a Pero 50.000. ¿qué soluciona? Yo no termino de entender el fondo de la medida. Mira, digo, ¿qué se soluciona? Sí. Digo, ¿qué se estaría Es una evitando? prestación por desempleo. Evitar Sí. que gente que quedó desempleada, esto es hasta el 30 de junio de este año, y que no ha podido tener un ingreso al mercado formal, laboral, que tampoco por la edad puede jubilarse, adelantarle la prestación. O sea, es incluirlos. Estaban al costado del camino, incluirlos. Implica un poquito de plata, el 80%, el equivalente al 80% de lo que sería su jubilación,
y tener obra social, que es el PAMI, y derecho a pensión en caso de fallecimiento. Es una buena medida. Es una buena medida Sí. para ese universo que la necesita. ¿Crees que es electoralista la medida? Absolutamente. Claro. Como lo es el bono y como lo han hecho todas las administraciones. Por eso nombraba la fecha en que rigió esa medida y cómo vuelve. Y cómo vuelven los bonos preelectorales. Tuvimos uno en agosto. Ahora están hablando de otro que hablan, se desdicen y demás. Pero en definitiva, vos fijate el efecto del bono, que en principio es el agua entre los dedos de los jubilados, porque quien me pueda demostrar que de los 5 millones que cobran 25.900 pesos pueden subsistir, realmente está en otra galaxia. Pero al margen de esto, los 5.000 pesos que se dieron en agosto hicieron que los jubilados de la mínima, que son la gran mayoría, cobraran 28.000 pesos. Ahora, en septiembre, este mes, que se aumentó por ley de movilidad el 12.4%, ¿sabes cuánto están cobrando? 25.900. Es el único país del mundo que cuando te aumentan por ley, ganás menos que cuando te dieron un aumento discrecional por un mes, ¿no? Eugenio, voy a presentarlo a Julio Bárbaro. ¿Qué tal? Gracias, Julio. A ver, amigo del señor. Sí, nos conocemos, teníamos una de gran toda la amiga vida. en común. De toda la placer. vida. Con usted no tanto. No, Usted con era usted, bueno, pero lo vi relaciones anoche en una más cena. distante. Bueno, volvamos a la seriedad del tema este de los jubilados. Acá Semino lo dijo sin anestesia. Es electoral esto. ¿Seguimos en la improvisación, Julio? Con Eugenio hablamos hace mucho tiempo. Hay cosas que son electorales y valiosas. Sí. Y hay cosas que son electorales. Lo de la heladera o toda esa... Yo digo, en serio, yo me enojaba con Alberto, porque Alberto cuando invitó al Grupo Puebla, nos peleamos con Uruguay, con Brasil, con Chile. Maravilloso. Fuimos a la guerra con el continente. Ahora viene Mansur, que reordena la política exterior y es más Estados Unidos e Israel. Digo, no nos hubiera dado la Sputnik. Entonces, creo que la derrota para los argentinos ha sido buena. Si vos me preguntás a mí, lo mejor que le puede pasar a esta sociedad fracturada es que nadie tenga mayoría. Porque el que tiene mayoría quiere eliminar al otro, no negociar. Ahora, las derrotas, Julio, terminan siempre demostrándole a la gente que si votan castigando al gobierno, le van a dar algo a cambio. Digo, pasó también, y hay un ABC casi. No, lo peor, ¿No ¿sabés? pasó cuando le dieron una cachetada Sí. en las elecciones a Macri? Está bien, pero lo que Y viene vuelve a mal, pasar ahora con misma Alberto. medida. lo que viene mal es que todos van siendo derrotados porque la gente está cada vez peor, que es lo que está planteando Eugenio. Porque la derrota es porque el nuevo es peor que el anterior, pero hasta ahora ni Macri, ni Cristina, ni uno ni otro son capaces de plantear un proyecto de sociedad que nos saque, o no, que nos devuelva la esperanza. Volviendo a esto, para el segmento a quien le llega el beneficio, bienvenido. Es más, hasta tenemos que llegar a proponer que haya elecciones cada 3 meses para que le den un bono cada 3 meses. Claro. Sí, pero el problema que en lo estructural, la degradación es cada vez mayor. Sí. Y perdón, Sí. Carlos, y tiene solución esto. Ahora, tenemos que plantear que esa solución necesita discutir el financiamiento del sistema, necesita saber qué es un envejeciente en Argentina, si sirve como algo, si sirve como sujeto de derecho, como persona, como consumidor, o va a ser un gasto social, como se nos llama hoy. Claro. Eugenio, muchísimas gracias A por vos, haber como siempre, a estado ustedes. con nosotros. Y ahora, Viviana, con vos, continuamos con otra expresión que seguramente va a generar alguna polémica, ¿no es cierto? Que tiene que ver la expresión en concreto con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. ¿Qué dijo? Bueno, concretamente habló sobre los cortes, sobre los piquetes, sobre jornadas como la de hoy, una jornada piquetera que se anunciaba para las 10 de la mañana. Y dijo, la verdad, si tiene que haber detenciones, va a haber detenciones. Y anunció un procedimiento en 3 pasos. ¿Querés escucharlo? Mira.
Y hay lugares específicos, como puede ser el caso de los puentes o como puede ser el caso de las vías, en donde sí actuaremos nosotros. Lo que no podemos permitir es que se queden en las vías, porque eso lo más seguro es que traiga un dolor de cabeza o muertos en el peor de los casos. En ese caso intimaremos una segunda vez con un ultimátum, y la tercera nos ocuparemos de que sean sacados de esa vía, y si hay que practicar detenciones, practicaremos detenciones. Lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos con los brazos cruzados pensando que esas cosas se resuelven solas. Mentira. Yo recuerdo que esto pasó también en algún momento cuando Bernie dijo, bueno, vamos a ir a dialogar al lugar del corte, y si hace falta levantar el corte deteniendo a las personas que están reclamando, lo vamos a hacer. Bueno, un procedimiento que lo exhibió Aníbal Fernández, pero hoy mira, tengo una imagen que me acaba de mandar un televidente de la cola que había para llegar al Gran Buenos Aires por el Puente Porredón, a las 4 de la tarde. Algún día tendremos que dar ese paso, ¿no? Pero O sea, ¿cómo, Julio? ¿Cómo se da ese paso? No lo dio nadie hasta ahora. yo creo que tiene Ni que en ver ciudad, ni en provincia. entre los acuerdos que tenemos que hacer entre gobierno y oposición, ese que no hay más corte de calle. Yo digo siempre, cortar una calle es delito en La Habana y en Miami, punto. No hay ideología que haya inventado esto en la humanidad. Entonces nosotros tenemos, si lo hace Aníbal, si lo hace Alberto, a mí no me importa, alguien lo tendría que hacer. Entonces, hasta ahora no se reunió el poder necesario. Ahora, quien lo haga va a recibir un importante apoyo de la sociedad. Y si lo saben, cuando todo se mide con fines electorales, ¿por qué no se toma una decisión Porque así? hasta ahora no hay fuerza, y además porque estaba el kirchnerismo era la progresía, y la progresía es zafaroniana. Zaffaroni es un tipo que nos pudrió la cabeza a todos. O sea, un juez de la dictadura que inventó esto de la destrucción del orden. El orden no es ni de izquierda ni de derecha, el orden no tiene ideología. Es imprescindible en toda sociedad. Y en eso Campolongo sabe más que yo, porque lee más que yo. A ver, a mí me preocupa obviamente el contexto en el cual se desarrolla, donde hay conflictividad social evidente. Digo, no quiero caer en el lema del escudo chileno, que es por la razón o por la fuerza. Creo que esa dicotomía en la democracia hay que construirla. Sí, sí. Eso estaba bien para las guerras de la independencia. Pero me parece que en la actualidad hay que construirla con el espíritu que vos estabas señalando. Y es más, digo, tampoco en nuestro país, hablando de fuerza, se cumple el precepto de 1600, de que la fuerza, ¿sí?, es el resultado de una renuncia de la libertad individual en pos de una comunidad. Pero no de que cualquiera, porque hay fuerza muy dispersa en la Argentina. Haré un detalle. Los que cortan la calle no ganan votos al hacerlo. O sea, en el fondo se están planteando en una no democracia donde no van a hacer la revolución y no van a molestar a todos. Digo, no es que no tengan derechos que pedir, que exigir, esto está, pero no de esa manera. Ahora, Julio, ¿por qué se interpreta que es por la fuerza si vos tenés en tu mano la Constitución? Que No, te claro, hace ver la Constitución es digo, el en poder. realidad no es por la ley. fuerza, porque es hacer valer los derechos de los otros a circular. Claro, no. Entonces, se ha llevado a que retirar a una concentración de gente que reclama significa actuar desmedidamente o reprimir o como Exacto. le quieras llamar. Vamos a profundizar eso. Está Facundo Nehamkins. Hola, Facundo, gracias Hola, Carlos, por ¿cómo acompañarnos. Siempre sobrevuela el miedo a que en los enfrentamientos haya un muerto. ¿Qué crees, analizando y continuando el análisis de esto que estábamos viendo? No, es un tema siempre complejo, que no tiene fácil resolución, porque han pasado en Argentina gobiernos, como decía Julio, que se identifican más con el pensamiento progresista, pero también han pasado gobiernos que no se identifican con ese ideario y sin embargo han elegido el acuerdo, el arreglo y la tolerancia con esos grupos que resolverlo de otra forma. Incluso si uno piensa la ciudad de Buenos Aires, la conducción política, institucional de la ciudad está en manos de una fuerza política que sus votantes tienen mucha expectativa de que esto se tiene que resolver de alguna manera y sin embargo tampoco lo puede resolver. Quiere decir que no es un tema tan sencillo, es un tema que nació en los 90, ¿no? Todo el tema
que arrancó en el interior del país y después se instaló en la ciudad de Buenos Aires, el tema de los piqueteros, me acuerdo que estaban los fogoneros, también eran distintas tribus que terminó confluyendo en esto, que tiene que ver, digamos, con una deuda que tiene la sociedad argentina de resolverle a una cantidad muy importante de personas la posibilidad de insertarse en la vida social a través del trabajo. Como no lo hacen, hay un juego todo el tiempo de negociación entre esos sectores y el Estado que tiene que ver cómo el Estado le resuelve circunstancialmente los problemas a través de planes que nunca alcanzan, pero además es una parte de la sociedad que no tiene ocupación, porque como tienen planes, la mayoría de ellos, no tiene una ocupación fija. Entonces, sí, la contraprestación en algunos casos no implica entonces, que... es un problema de difícil resolución que yo creo requeriría un acuerdo como los grandes temas de la Argentina requieren un gran acuerdo político, porque si no, también, ¿cuál es una de las razones por las cuales ningún gobierno avanza sobre esto? Que sabe que el otro espacio político no lo va a acompañar en una decisión que es costosa. Entonces, nadie quiere tirar la primera piedra. En cambio, si uno tiene garantizado un acuerdo político, uno puede actuar y uno actúa con el respaldo de toda la fuerza política. ¿Qué hacen no quiero tomar el ejemplo común, pero bueno, como está siempre del otro lado del charco y es un país que... ¿Qué hacen en Uruguay cuando tienen que tomar una decisión compleja y difícil? El presidente llama a los demás presidentes, se los sienta atrás. Así hicieron cuando se tuvieron que enfrentar con Argentina por el tema de las pasteras en Gualeguaychú. El presidente, aunque era en ese momento del partido del Frente Amplio, se sentaba con Sanguinetti, se sentaba con Lacalle, que era el padre del actual presidente, y todos respaldaban esa decisión. Bueno, si no se hace eso, es muy difícil tomar decisiones que tengan costos políticos, porque el costo ya natural de tomar una decisión, que puede ser reprimir, que puede ser despejar una calle o que lo que fuera, se incrementa porque además tenés al otro al acecho esperando que te equivoques. Ahora, ¿a los gobiernos no le interesa a la ciudadanía, quien te puso en ese lugar? Porque hablando sí, con consultores, con analistas políticos y encuestadores, te dicen 9 de cada 10 personas que se ve perjudicada por un corte está de acuerdo con el reclamo, entiende el reclamo. Pero no apoya la modalidad. Entonces digo, a los gobernantes no les interesa lo que piensa esa mayoría. Es el tema central de la Argentina. Uruguay, que tiene un solo proyecto, ¿y en qué se diferencian los acentos? Hay un acento que pone Sanguinetti y otro que pone Mujica. Argentina no tiene un solo proyecto, tiene dos. Y nos la pasamos diciendo, cuando Alberto en la derrota dijo 2 modelos, aclaró que si hay 2 modelos no hay un destino. Entonces no se pueden poner de acuerdo. Después de la derrota electoral, que para mí es segura, y hoy leía Morales Solá, que yo no coincido, él dice que vino Mansur para ver si gana. No, yo creo que vinieron para intentar hacer otra política, asumiendo la derrota como un hecho, ¿no? A ver, no creo que el gabinete se haya armado para, 2 meses tratar de ganar las elecciones. No creo que si después eso le sale carambola, mejor. Eso se reciben de... Pero creo que en realidad el nuevo gabinete lo que expresa es un nuevo equilibrio de poder al interior del peronismo. Y otra visión, una concepción distinta. La incorporación de una visión diferente, más moderada. Bueno, es por lo menos lo que uno ve cómo están atendiendo las primeras demandas, ¿no? Es decir, se atiende la demanda de los sectores que son más fieles al kirchnerismo, al peronismo, pero también se atiende una demanda más amplia, que es lo que tiene que hacer todo gobierno, ¿no? El progresismo desapareció de esta mesa, ¿no? Para Mansur el progresismo no debe serlo. Ajá. Ahora, ¿qué interpretan en base a lo que está sucediendo? Decía Campolongo, por la razón o por la fuerza. ¿Qué está sucediendo en el oficialismo? ¿Se resquebraja? ¿Se están peleando para unirse después en busca de lo que perdieron? Pero te voy a poner un ejemplo. Cecilia Moró, diputada del oficialismo, sale a decir, a pocas horas de una reunión que hubo con los supermercadistas, la Secretaría de Comercio, trataron de unificar criterios, que colaboren para que no haya disparada de precios, sale a decir, habrá que clausurar los supermercados que especulen con los precios. No tomó medias tintas. ¿Esto colabora para que el gobierno entre en una etapa de diálogo? Vamos a escucharla. Falta que vos tenés de alineamiento entre el salario y la capacidad que tenés de compra de las cuestiones más básicas, que son los alimentos. Eso es un tema que tenemos que resolver, claramente. Y los supermercadistas, de una vez por todas, tienen que dejarse de especular y ordenar los precios. No puede ocurrir
que la misma leche ensaye en un supermercado 57 pesos y en otro 73. Pero no puede ser, no puede ocurrir. Si ese señor sigue especulando, digamos, con la leche de los argentinos, con el empobrecimiento de los argentinos, lo que habrá que hacer es tomar acciones concretas y clausurar las sucursales que tengan precios fuera de los que tienen que tener, digamos. O sea, que la ley de góndolas realmente se cumpla. Bueno, obviamente, Sí, si Eduardo, ese señor esto- dice, ¿no? Es casi advertencia barra amenaza. Si ese señor, los que estuvieron reunidos con Paula Español. con los Esta chica supermercados. no es el poder nuevo. No, pero esto también es el oficialismo, ¿o no? Pero quiere sobrevivir ahí en esa... Sí, pero es un oficialismo que grita pero no ejecuta. Lo que importa es quién ejecuta. Lo que El pasa es que acuerdo por la carne... Pero si el la gobierno co- busca dar vuelta a la elección, Pero ¿le no, favorece está- lo que está diciendo Cecilia Moró? No le sirve. Pero el acuerdo con la carne, lo de Domínguez, es un hecho muy claro de un cambio de política. ¿O no? Absolutamente. Yo creo que, a ver, por ahí, con lo único que disiento con Julio de lo que está señalando, es que yo creo que el peronismo es un movimiento complejo. Bueno, Julio lo conoce mejor que todos nosotros, ¿no? Y lo puede describir muy bien. Pero es un movimiento político muy complejo, que tiene diversas aristas y que del 2003 al 2015 tuvo una cara. En el 2017, entre el 2017 y el 2019 se constituyó ese movimiento con dos caras, una era la de Cristina, otra era la de Alberto, pero en donde estaba claro que había una que era muy poderosa y una que oficiaba como maquillaje y mejoramiento para que sectores que habían quedado muy disgustados del gobierno de Macri pudieran acercarse y votar al peronismo. Ese modelo me parece que se agotó, por eso... Ahora, también mira, se fueron peronistas. pero Facundo, Carlos, nunca... Pichetto, todos los que se fueron al peronismo federal. Digo. Pero yo- nunca del 2003 No, al no, no. 2015. No quiero entrar tampoco en ese debate. El no me interesa kirchnerismo eso. le cedió poder ni a los gobernadores ni a los intendentes. No lo cedió, es Nunca, cierto, nunca. nunca. Había una conducción férrea y clara. Nunca. Siempre, digamos... La derrota obligó. Claro, me parece que ahora no es no, solo la eso derrota, sí. porque en 2009 y en 2013 la derrota obligó a cambios, pero no a cesión de poder. No a Ahora ceder me parece poder. que Hay hay una ces- diferencia. Sí, sí. Yo creo que hay un equilibrio de poder que es inestable. ¿Por qué es inestable? Porque, bueno, es un equilibrio que se reconstituye a partir de una situación de derrota, no a partir de una situación... No es que alguien le ganó a Cristina y entonces por eso Cristina se va corriendo y le cede su lugar a una nueva conducción del peronismo. El peronismo perdió. Entonces hay un reconocimiento que hay sectores desplazados hace 20 años de peronismo que hoy ocupan una nueva centralidad. Ahora es el kirchnerismo, más los gobernadores, más los intendentes, más Alberto Fernández. Sí. Hay que ver cómo eso evoluciona. Porque ahora, digamos, depende cómo sea el resultado de noviembre, se pueden acelerar, se pueden tranquilizar los tiempos, es decir, pueden pasar muchas cosas. Sí, recién veíamos en pantalla la frase de Julián Domínguez, que sin lugar a dudas inició un diálogo o reinició un diálogo que estaba roto, ¿no? Por lo menos en materia de medidas ya dio Lo un había primer roto paso. Lustó con la 125. Mirá la Está magia bien, pero de digo, la política. ahí dice Julián Domínguez, la cultura, la carne es un bien cultural y no hay razón para que sube el asado. Digo, tampoco con una frase achatás el precio, digo, no es que está frenando Por los eso, aumentos. sí, sigamos con el tema este del asado. Hay un tape que va a llamar la atención, un video. Y después retomamos Sí. porque me parece que hay dos aristas, la política y también... ¿Vos decías el presidente cuando habló del asado? Exactamente. ¿Sí? Claro, claro, lo vemos. Pero además adelantando la posición, poniéndola, que es este tipo de control de precios... No sirvió nunca para nada. Nunca sirvió. No sirvió. Entonces digo, Punto. ¿por qué la insistencia con el mismo rap? Pero veamos primero lo que se refiere al asado, a la exportación, al bienestar de los argentinos en general. A ver. Ya, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, ¿sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas... Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito
todo esto va a mejorar. Fíjate, Edu, qué mezcolanza. Estaba el asado, se perdió el asado, vamos a traer el asado La imagen, de vuelta. ¿no? La parrilla con la mitad de parrilla, pintura todo, pero inutilizada. además lo que acabamos de anticipar con sí el tratar de subsanar la cuestión de la exportación, los cupos de exportación, con Domínguez. Ya eso es otra O postura. sea que en el exilio, el primer tema era enganchar un carnicero en Madrid que nos corte el asado. Éramos un montón. Y el tipo decía, ¿qué hacen con los huesos? Pero, o sea, nuestro ritual no era comprendido. Pero esta imagen, este spot, Facundo, este spot de campaña, ¿la gente lo recuerda al momento de ir a votar? Digo, nos prometieron asado, porque, digamos, el mundo de las redes no es el mundo real. Tiene cosas que pueden llevar a la gente a opinar o darle desde el anonimato la posibilidad de decir algo que no lo dirían cara a cara. Ahora, ¿este spot le pesa a la gente? ¿Recuerdan lo del asado y la promesa? No, a ver, el spot, la gente me parece que hace evaluaciones de más largo tiempo, ¿no? Ajá. Tenía una expectativa, la gente que votó al gobierno, ¿no? Claro. Tenía una expectativa en diciembre del 2019 y si no lo acompañó ahora en la elección de septiembre es obviamente porque no cumplió sus expectativas, ¿no? Eso está claro. Y está claro porque eso sale en todas las encuestas, digo, los encuestadores entre nosotros hablamos, nos chateamos, digo, intercambiamos números de ideas, que la cuestión económica ha sido la cuestión central en la explicación de este resultado electoral y particularmente el tema de la inflación. Por eso yo creo que se Vos sabés explica... que yo no coincido con vos. ¿Coincido o no coincido? No coincido. Bueno. No coincido que esa sea como una suerte o funcione como una suerte de monocausa. No, monocausa económica. no. Porque también son absolutamente, yo diría, ciertos sectores opositores, son muy refractarios a creer cualquier cosa de esto. Y ahí quizás lo económico no les pegó tanto, más allá que me gustaría después también hablar de las clases medias, no les pegó tanto como a otros, ¿no es cierto? Entonces creo que llevarlo no porque desconozca, yo diciendo parcialmente, no totalmente. Por supuesto que, ahora me parece que la economía ya ha adquirido un valor agregado que más allá de lo material, del peso, lo que estaba en el spot del asado, tiene otras connotaciones espirituales y colectivas, me parece, ¿me entendés? No es un cálculo, yo tenía 2 pesos, ahora tengo... No, por ahí supuesto. estoy equivocado, vos sos un especialista. Primero que no es, primero como, bueno, vos sabés, Carlos, mucho mejor que yo, no hay una explicación monocausal del voto. Y además, las razones del voto son diferentes en los distintos estratos sociales, en los distintos niveles culturales, los que votan a distintas fuerzas. Es decir, la causalidad del voto son múltiples. Ahora, digamos, cuando vos haces encuestas, cuando vos haces estudios cualitativos, vos ves que, digamos, el votante que se ha alejado del Frente de Todos es un votante que se vio muy afectado en su situación económica y una parte importante de ese agravamiento tiene que ver con la cuestión inflacionaria. En el sentido de, por más que haya habido algunas ayudas, por más que haya habido incrementos salariales, siempre eso termina corriendo detrás de la inflación cuando la inflación es muy alta. Pero la gente votó la falta de proyecto o de un camino económico que le convenza o que no tenía plata en el bolsillo ahora. Porque si a vos te terminan dando una ayuda, o te dan una heladera, o te suben un beneficio, eso no te soluciona a futuro el problema de la economía. La cuarentena fue grave cuando dejó que los que tenemos coches circulemos y cortó el transporte público. Porque el transporte público es el humilde, le sacó la changa. Y eso fue mucho tiempo para los de abajo. Y es una fractura ahí para mí. Alberto no pudo construir... Perdón, sí, Facundo, un minuto nada más, porque lo tengo ya aquí ubicado a Juan José Gómez Centurión, que fue candidato en Las PASO, y quisiera también aprovechar la riqueza del intercambio de opiniones. Escuchó gran parte de lo que... Sí, ¿cómo le va, Carlos? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿Qué piensa? Sí, yo creo que Bárbaro estaba arrancando ahí con una puntita. Yo creo que el factor inflación-economía fue fundamental.
Ahora, el tema del encierro en la cuarentena, con todas las connotaciones que tuvo desde el manejo de lo público en la cuarentena, la ausencia de clases, el aniquilamiento de determinado sector de cuentapropistas, digamos, el carpintero, el albañil, el obrero, todo ese sector quedó devastado en el fenómeno de la cuarentena. Es segundo factor. Y yo le pondría un tercer factor. Para nosotros, digamos, siempre el tema cultural no es un tema menor. Es un estado de necesidad, pero fenomenal en la provincia de Buenos Aires, una provincia devastada, y el gobierno hablando el idioma inclusivo, digamos, ¿no? Era como dos lenguajes de dos realidades absolutamente distintas, dos universos. Entonces creo que ese despegue de la realidad, más el manejo de la cuarentena, que incluye vacunatorio VIP, ¿no? También, digamos, fue un quiebre de confianza frente a un manejo que había sido absolutamente autócrata del modelo de la cuarentena. Cuando apareció el vacunatorio VIP, fue un modelo de fractura. Y además la economía. Ahora, Juan José, vuelvo un poco hacia atrás. Fuiste candidato en las PASO, Sí. no pasaste. No pasamos la PASO. ¿Qué te pasó? Debo preguntarte por honestidad también intelectual, ¿no? Bueno, nosotros en principio veníamos a construir política de abajo para arriba. Nosotros fuimos con 50 candidatos a concejales, por ejemplo, nuevos que nunca habían hecho política, con poco conocimiento público. Con lo cual nosotros estábamos haciendo el ejercicio de construir una fuerza nacional, salimos terceros en Entre Ríos, nos fue muy bien en Chaco, vamos a competir en San Luis, en Córdoba estamos compitiendo, en Mendoza, en Santa Cruz. Y además de esto, si vos te fijas, en la provincia de Buenos Aires el ejercicio de la ingeniería electoral fue magnífico por parte del sistema, ¿no? Nuestro espacio fue, cuando vos mirás todos los espacios de centro derecha, provida, peronismo de derecha, 1 millón de votos casi, ¿no? Contra 500.000 de la izquierda. Y nos armaron 22 fuerzas políticas para competir que nos licuaron el voto. Ahora, como candidato a presidente, José, digo, ¿qué sentís de todo lo que, bueno, en la primera parte del programa contamos, la promesa de Aníbal Fernández que va a solucionar los piquetes? Hoy mandaron un video, un televidente, de lo que era el puente Porredón, mano a provincia, por un piquete en Avellaneda. Mirá, un tránsito casi detenido, 1 hora y media para cruzar de capital a provincia. Dijo ayer Aníbal Fernández que en 3 pasos se va a resolver un piquete. Se va a detener si hay que detener a la persona que reclama. Digo, hoy hubo piquete, no pasó nada. Digo, ¿cómo lo toma? ¿Qué hay que hacer con los piquetes? Lo primero que hay que hacer es terminar con las orgas. Cuando vos ves micro... Con las orgas. Orgas, las orgas que pagamos todos los meses con el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. No a las personas, a las orgas que pagan. Yo en el debate presidencial denuncié en Santa Fe, 15 días antes del debate de Santa Fe, se le había liquidado a las organizaciones 3.000 millones de pesos, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es terminar con la orga, con el micro, con la vianda, con el palo, con la capucha. La pregunta es cómo. Cortarles el presupuesto, hay que terminar con que el Estado subvencione organizaciones paraestatales, porque no son organizaciones Pero sociales. se intenta pasarlo con la tarjeta, que eso, y me parece que se vuelve atrás siempre, ¿no? Pues, obvio, porque es un negocio de las orgas. Hay que terminar con ese fenómeno. Si el que corta pierde el plan, cambia el país. Claro. Es una cosa que... Detenido no por tiene un derecho a cobrar contravencional. un plan y cortar para pedir aumento del plan. Es duro. ¿Facundo? No, me parece que no es una discusión de derecho, porque si es una discusión de derecho, esto no tendría que pasar hace 30 años y pasa. Entonces, si pasa algún malestar hay que eso está expresando, ¿no? Me parece que... Yo el otro día lo escuchaba a Juan Carlos Torres, que es un sociólogo muy reconocido, experto en temas de sindicalismo, que nadie, digamos, se ha especializado en ese tema, pero no de una visión peronista, que siempre es Fue más asesor contemplativa. de Zurruil. Fue asesor de Zurruil, y él señalaba muy claramente que ahí hay un espacio al que hay que darle una solución definitiva al problema que, insisto, tiene que ver con insertarlos en la sociedad. Digamos, es gente que está excluida de la sociedad. Digamos, si bien el Estado, después de la crisis del 2001-2003, ¿no? En ese periodo los reconoció, digamos, a través de distintos planes sociales que les contemplan y le dan planes, la realidad es que están excluidos de la sociedad. No hacen la rutina que hace el resto de la sociedad de trabajar, de participar de la vida social activamente. Entonces, me parece que el Estado debería encarar
eso con una perspectiva de largo plazo, cómo se establece una dinámica que no sea solo la entrega de planes de subsidios, sino también la resolución de cómo se incluye en el mundo del trabajo. Todos quieren hacerlo, pero ninguno termina llevándolo a cabo, ¿no? Juan José. Sí, claro. Bueno, lo que acaba de decir, eso se soluciona con trabajo, no con orgas conteniendo a la gente y encuadrando a la gente y pagándole para eso. Estamos comprando una falsa paz social a través de un modelo extorsivo. Esto es la terminación del modelo del Estado, digamos. Falsa paz social, ese concepto me interesa. ¿Pensás que esto es transitorio, que por ahora, como hay expectativa, bueno, se mantienen las cosas más o menos calmas y posterior a la, sea cual fuere el resultado, posterior a la elección, va a haber una espiral ascendente de violencia social? O... No, yo no creo. Mientras este modelo, donde la violencia social está contenida en determinados factores, fundamentalmente por el aporte del Estado, esto se va a seguir manejando de esta forma. Ahora, no es la solución estructural, Carlos. No. De esta forma Argentina se va en picada, porque fijémonos, hay ¿cuántos? 11 millones de todos los tipos de planos, 11 millones de argentinos en planes y se movilizan 50.000, 60.000 personas. Este es un modelo organizativo, digamos. El tema de la extorsión en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, es un tema organizado, no es un tema extorsión espontáneo. y reaccionar en campaña, entregando cosas, ¿es parte de lo mismo? No. Digo, no, son dos músculos distintos. El responder ante una extorsión, ¿son dos músculos distintos? Son dos músculos distintos. Recordaba lo que, no sé si estará por ahí, lo que decía Mujica, Sí. ¿no? que le decía a la gente, bueno, agarren lo que sea, después voten a quien quieran. ¿Está por ahí? Dale. Parecer los que vienen a comprar el voto. Y entonces ustedes, al que le ofrezca 100, pídale 500. Y voten a quien se le antoje menos al que los viene a coimear. Así, abiertamente. Si les vienen a comprar el voto con 5 chapas de zinc, pídale 10. Pídale 10. Yo no les digo que no les pidan. Hagan lo mismo que ellos. Si son atorrantes que les vienen a comprar, apoyándose en la necesidad, cúrrenlo bien currado, pero después voten a cualquiera, menos a eso. Bueno, muchos nos hemos Es sonreído sí, acá, sí. pero La pregunta es, si te ayudan, si vos necesitas que te ayuden, y te dan 5 chapas y le pedís 10, y te las dan, Perdón. ¿no te modifica un poco la estructura de lo que tenés nunca pensado para el voto? apoyo a los humildes dio votos. Yo me acuerdo que la izquierda, el ¿Y PC... para qué lo siguen haciendo, Julio? Porque Lo no hacen aprendieron todos. otra cosa. Pero yo me acuerdo que entré al peronismo en el 68. Campolongo no había nacido. gracias, Julio. Pero 66, entre el 68 era con Ongaro. Pero nos decía, en la villa iba al PC y ponía toda la guita. Como la reta la puso en la Villa 31. Donde ponen la guita no ganan. La gente nunca dependió del dinero. Dependió de la lealtad a una identidad, no a un apoyo. Julio, Y eso- permitime agregar acá, con lo que decía el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que en realidad esas frases, esas recomendaciones, esos consejos, tomen los que les dan, Claro. pero votennos a nosotros. También en nuestro país lo tuvimos, ¿Cómo? ¿no? Sí. Conservadores, radicales, pero, en fin, Y- lo tuvimos con todo. Y Carlos, vamos a darle otra vuelta de rosca a esto, Sí. ¿no? ¿Por qué los oficialismos pierden desde hace muchísimo tiempo sistemáticamente las elecciones? A pesar de que dan y ponen plata. Porque tienen que terminar de entender que la gente no es solamente el bolsillo. El ciudadano también es dignidad, es ideas, es valores. Bueno, pero esa dignidad llega a largo plazo. Si tenés un plan económico y mejora la situación, sí es el bolsillo. Mirá, Me parece que coincidiste con Mujica, ¿no? sí, claro, sí, Claro, absolutamente. sería un abrazo. Yo te lo digo también en el conurbano. El cuando gran camino. tema es si la Argentina pierde la elección. Yo la doy por perdida. No podemos estar 2 años No, esperando esperando. que... O Esto sea, es otro la tema, crisis es tan profunda otro que tema. los dos lados tendrían que sentarse a hacer acuerdos para devolver la esperanza, que no lo hace ninguno de los dos aisladamente. Ahora, Julio, pero si vos analizás en el último año y medio en el Congreso, la oposición le votó todos los proyectos al oficialismo. Es cierto. Es decir, y al revés, cuando analizás el gobierno de Macri, el Frente para la Victoria en ese momento
le votó y le aceptó todos los proyectos al oficialismo. Pero votar no es acordar. No, Acordar eso es es cierto. pensar un modelo. Eso es cierto. Pero es, digo, es ¿no? poner como un piso común. Exacto. Es decir, bueno, un piso común, no sé, un piso común en educación. Yo creo que Alberto tuvo una oportunidad, de oro, que creo que no la tuvo, solamente podríamos pensar los inicios de Néstor Kirchner, pero después no la había tenido ningún presidente desde ese momento, que fue el momento de inicio de la pandemia. Cuando él construye un escenario donde sienta a todos, uno podría decir, che, aprovecho esta oportunidad, ya que nos sentamos acá y acordamos sobre esto, ¿por qué no nos ponemos también de acuerdo sobre 2 cositas más? Y le mostramos a la era sociedad aprovechar la foto que hay de un la camino, que hay un aprovechar la rumbo. foto de la pandemia. Y ahí podría haber construido su propio relato. Sí, sí. Ahí Pero acá yo no podría estoy de haber acuerdo. constituido su No, propio relato. No, no estoy de acuerdo no con lo que él dice. Me Acá hay parece un gran que acuerdo. dinamitaron desde adentro también eso. ¿Eh? Le dijeron, no, tan amigo, en otras palabras, tan amigo con la reta, Pero no. si pero el dejó presidente- dinamitar, si él era el pero el presidente. presidente es Pero Alberto yo Fernández. pregunto, ¿cuál es el desacuerdo en el modelo de país entre las dos fuerzas Que mayoritarias? ninguno sabe dónde quiere ir. No hay desacuerdo. Hay no destino. No, yo creo que hay un gran acuerdo, Julio. ¿Eh? Vos ves el modelo estructural básico del proyecto de la Argentina y los dos son iguales. Entonces, ¿cuál es el desacuerdo? Lo que pasa es que están de acuerdo en un proyecto de país que es inviable. ¿Y por qué Este la es el gente vota? problema. ¿Y por qué Porque no vota la tiene otra gente un cosa. país inviable? No tiene otra cosa. ¿Cómo que no? No hay otra cosa para votar. Que lo que hay en la mesa de No, votación. Está bien, Julio, pero además te meten 3 meses de campaña con todos los medios, con toda la cartelería. El desembarco de la Ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires en estas elecciones, los medios no lo sacan, pero es escandaloso. Es escandaloso. Vos caminás Florencio Varela y te encontrás empleado de la Ciudad de Buenos Aires repartiendo folletos. Digamos, a ver, yo te digo, no es solamente que la gente no tiene opciones para votar, las opciones se construyen a través de todo un sistema político, medios, encuestas, todo un modelo con el cual te construyen los candidatos. Ahora, voy a unir 2 cosas. Una tiene que ver con alguien que empieza a asesorar a María Eugenia Vidal y es Marcos Peña. Es amigo Muchos de- dicen... muy amigo de Julio. ¿Amigo de Julio? Muy amigo. Bueno, digo, Sí, muchos es muy lo... parecido a Cafierito. Son iguales los dos. Vos lo ¿En qué ponés a se los dos y parecen? da- ¿eh? ¿En qué se parecen Peña y Cafiero? En la inutilidad. Son dos. ¿Lo querés explicar un poquito más? Digamos, Marcos Peña y Durán Barba llevaron a Macri a la destrucción absoluta. Y yo creo que el pibe Cafiero fue lo mismo. Exactamente lo mismo. Está bien, Cuando pero- vos lo escuchás y lo ves, porque no es la juventud del talento. No hay ningún objetivo, no hay nada, no hay un proyecto, no hay una definición, no hay una idea. Pero digo- hay picardía y la picardía no va a ningún Julio, lado. pasa a ser una de las cosas que no se entienden de la Argentina. Si Yo fue padre de la... puedo disentir Sí, un poquito sí. con lo que dice Julio, pero no en lo Perdona, en el fondo. déjame terminar Sí, esto. sí. Si fue el padre de la derrota, si fue quien lo hizo perder o inició el camino de la derrota de Macri, ¿por qué se comete el error de llevarlo al juego de nuevo, de traerlo a la campaña o de llevarlo a la porque- gestión? Todo bueno. Pero voy a tomar, a ver, uno puede tomar 2, 3 ejemplos que son diferentes. Nadie le asigna. Cristina puede haber hecho bien o mal las cosas. Hay gente que la quiere y gente que no la quiere. Pero nadie dice que la responsable de los éxitos o los fracasos de Cristina fueron sus jefes de gabinete. Menem fue amado, odiado, tuvo su momento cúlmine, después terminó la experiencia del balotaje truncado con Kirchner. Pero nadie decía que la culpa de los éxitos, todos decían, son los éxitos y los fracasos de Menem. Lo mismo con Alfonsín. Entonces, a mí me parece que asignarle, más allá de la utilidad o no utilidad, no los quiero juzgar a ellos. Digo, me parece que la responsabilidad del líder, la responsabilidad son de Alberto o de Macri, que ellos no pudieron establecer un rumbo acorde a las expectativas, que la parte de la sociedad que lo votó los respalde y les permita, digamos, en el caso de Macri, reelegirse, en el caso de Alberto Fernández, ganar su primera elección de medio término. Porque si no, cuando ganan, digamos, son No, pero de ellos, cuando ese pierden, tema- es Yo culpa- coincido, es pero culpa de son tan Cafiero y débiles. Marcos muy bien, Peña. Está bien, coincido, pero los dos, Alberto y Macri, eran tan débiles que el que eligieron era más fuerte que ellos como imagen. Obviamente que los que eran fuertes vos no veías al segundo, pero en los débiles el segundo es la imagen real de No, ellos claro, mismos. Yo creo que además- ahí también, perdón, si me Sí, permiten, adelante. creo que en lo que decía Julio hay una marca de nacimiento y de origen del PRO que es Durán Barba. Sí, sí, Bueno, ya. iba hacia ahí.
Claro. Sí, desarrollalo. La tesis de Durán Barba, cuando uno lo lee, en todos sus escritos, es la política es nada más que comunicación. Y la política es mucho más que comunicación porque la política es acción, la política tiene que ver con la realidad de las cosas. Y Marcos Peña viene de ese modelo. Comuniquemos, investiguemos, procesos carísimos de investigación, a ver qué piensa, y preguntándole a la gente qué es lo que hay que hacer. ¿Para qué? ¿Pero para qué esos procesos? Bueno, porque es el modelo sobre el cual se construyó toda una base política que es el PRO y todo un partido político. Ahora, vos a la gente que desde la política le tenés que proponer, proyectos, tenés que tener... Pero en la Argentina, que los negocios se impusieron a las ideas, porque anoche hablábamos anoche tomamos vino con el señor hasta tarde. Nos merecíamos. Merecíamos. Pero lo que hablábamos... Y un pastel de carne espectacular que hizo, ¿sí? casero, así que, digo... Entonces, pero hablamos con 3 que éramos de esa época. Hubo un tiempo donde la idea era la clave. Claro. Hoy la clave es el poder económico. La idea es casi un aditamento al poder económico. Pero se impuso el rico al talento. Claro. Entonces, cuando nosotros estudiábamos, eran los pensadores. Sí, claro. Hoy el pensador, ¿dónde lo tenés? Juntá 3 o 4, es muy difícil encontrarlo, ¿o no? No, hoy está más tecnificado, ¿no? Antes a los militantes se los formaba con los grandes pensadores. Ahora tienen que saber de encuestas, tienen que saber de cómo se hace redes sociales, de cómo se hace comunicación. Ahora, yo creo que lo que plantea Juan es cierto. El tema es, digamos, que no es que no tiene que haber comunicación. Lo que pasa es que el métier de Durán Barba es la comunicación. Ahora, el bastonero, ¿qué hace? Dice, lo tengo a Durán Barba, que es un genio con la comunicación, Auxiliar. y tengo un ministro de Economía, que es un genio con la Auxiliar economía, y resuelvo todo el paquete. Yo no es que solo comunico o solo... El crítico no hace el artista. No, si bueno, no hay artista, el crítico Por está en el aire. supuesto, lo sabe Facundo, que se ha convertido en una disciplina en particular, la comunicación política, y que además tiene su rentabilidad también, lógicamente. Pero ¿por qué se convierte la comunicación en una disciplina en sí mismo? Porque la sociedad está todo el día inserta en tramas comunicacionales. Sí, pero los líderes políticos no pueden resignar y hacer seguidismo de las encuestas. Totalmente de acuerdo. Para mí eso. Totalmente para de mí. acuerdo. Mira, cuento brevemente. Yo lo conocí a Durán Barba en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Vino a dar una charla. Dio la charla, bla, bla, bla. Yo hice una pregunta. Él cuenta una anécdota de una campaña en México donde propiciaba a una candidata de uno de los partidos que nunca había ganado, nunca había podido ganar en ese distrito. Bueno, cuenta la locura que inventó, que a la noche se levantaban, tocaban bocina, viste todo el circo que tiene que ver con todo esto, para llamar la atención y qué sé yo. Y que ganó. Y entonces mi pregunta inmediatamente fue, bueno, ¿y cómo gobernó? No, eso no es un problema mío. Textual doy mi palabra de honor. Que fue así. Creo por eso que hay que buscar los complementos y las articulaciones, que toda la tecnología con las nuevas redes y todo es un instrumento a tomar en cuenta, sí. Ahora, en lo otro, y perdón por la mención, vuelvo al clásico Max Weber, digo. El líder es el que tiene que tomar las decisiones, hermano. No puede delegarlo en el seguidismo de las encuestas. El Pepe Mujica no tiene ni encuestador ni comunicador. Él en sí es todo eso, ¿o no? Sí, claro. Claro, bueno, pero ahí volvés a la esencia de lo político. también, ¿eh? Los dos. Vos lo que estás planteando es un modelo de liderazgo en la política. Ahora, si un candidato es una construcción del marketing político y nada más que eso, ahí estamos en problemas. Dale y después volvemos. En campaña, ¿vale todo? Pregunto esto porque quiero escucharlos, ¿no? Y traigo un tape, un video muy cortito. Esto sucedió en Carmen de Areco, 209 años de la fundación del distrito. Una locutora que presenta al intendente, habla de que gestionó incansablemente las vacunas y por otra parte critica a la oposición. Dice el odio de la oposición en este tiempo de pandemia y demás. Mirá. Apoyo brindado principalmente al intendente Iván Villagrán, quien gestionó incansablemente las vacunas que hoy están en cada vecino y vecina que quiso vacunarse. A pesar de las denuncias
y el odio demostrado por una oposición políticamente mediocre y lamentable. Bueno, estábamos viendo, ¿no? Imágenes de un desfile, había chicos de jardín de infantes, de primaria, el paso de la bandera, de ceremonia, gente del ámbito de la salud que luchó en este tiempo de pandemia. Digo, en campaña vale todo, porque esto claramente es meter un poquito la campaña en un acto que es de la comunidad, ¿no? Mira, la confusión entre lo estatal y lo partidario a veces es más grotesca, a veces es más sutil. Cuanto el país más debilidad institucional tiene, más tendencia a eso hay. Pero, digamos, las elecciones las ganás y las perdés igual aunque sucedan estas cosas. O sea que a mí me parece que no, digamos, hace una cosa estética, sí. Y mejor sería que no agrada cuando claro, uno lo claro. oye. Mejor no. sería Ahora, que no ocurriese. Por esto se define Claro. el resultado de la elección, tampoco. No, no. Y mejor sería que no sucediese. Porque Mejor es sería- no, por supuesto. síntoma de cultura política, de madurez política. ¿viste? Totalmente. Y bueno, y no lo ven, lamentablemente a veces esto decae, se degrada demasiado, ¿no? Cuando se es gobierno, el partido es el Estado en la Argentina. Y Claro, eso es triste. y no es correcto. Ajá. ¿Por qué no? Y Juan José, ¿por qué nadie está dispuesto a dar batalla contra esto? Digo, porque desde la oposición se critica y después cuando se es gobierno se hace lo mismo, ¿no? Se lleva Sí, bueno, él sí estaba- una inauguración al seno de la campaña, ¿no? En el medio de la campaña inauguran Por una eso obra. yo Digo, lo hacen todos siempre los gobiernos. sostengo ¿no? que acá hay un acuerdo fenomenal de gobierno, de plan, de proyecto de país entre la Y oposición. la gente se esclava de eso porque termina votando a esas dos grandes fuerzas. Claro, porque además hay todo un modelo de construcción de la opinión en Argentina. Ustedes no lo pueden desconocer a esto. Bueno, ¿y cómo sacás fuerza para generar, en tu caso, que vos tenés una idea diferente, diferenciada, bueno, qué es lo que falta para generar una cultura política más diversa y menos entrampada en la llamada grieta o como... No, yo creo que la cultura política es una consecuencia, Carlos, no es una causa. Vos no podés insuflar cultura obvio. política. Es una consecuencia de tener un discurso que tiene que ver con la institucionalidad, con determinados valores, con un proyecto de país, y eso encarna a la gente. Y Esto encarna de abajo para esto arriba. último me parece también que hay que remarcarlo, ¿no? Porque estamos permanentemente en un macroeconomía, atención, digo de parte del gobierno en la actualidad, le presta atención a la macroeconomía y el día siguiente están tratando de esmerilarlo al ministro Guzmán, ¿no? Entonces es una cosa de que día a día, bueno, el otro día también apareció un artículo de un importante medio inglés en finanzas, presagiando cosas difíciles si no hay algún tipo de, yo diría, organización política madura. En términos generales, no lo digo del gobierno solamente, lo digo de una oposición que, para mí, en este momento está especulando, hagamos la plancha, lo hablábamos hoy con Perdón, la Eduardo. Corte es un ejemplo de falta de grandeza, para mi gusto. Porque, digamos, quien gobernó esa Corte durante 12 años, que es Lorenzetti, no es capaz de asumir que es imprescindible consolidar los 5. Y entonces mira su ombligo. Rosati es más que él, porque tiene una imagen que todos respetamos más, porque, digamos, Rosati es uno de los pocos que siendo ministro renunció porque no estaba de acuerdo. Claro, porque hay que recordarle a las personas que se nombró durante el periodo de Néstor Kirchner y a instancias, digamos... Él fue ministro de y Kirchner, se le fue. dieron una cosa, dijo esto no lo... ¿Y cuántos ministros hay de eso? No, Bielsa Bielsa, pero digamos... Bielsa, no Rafael, sino su hermano. Digo, muy pocos. Entonces, él tendría que haber asumido que era imprescindible darle solidez a esos 5. Porque esa Corte es la única que nos puede hoy salvar del caos. Si la empujamos, que no queda. Nos matamos, Pero lo ¿o que está no? en crisis es la Corte como institución. ¿Eh? Lo que está en crisis es la Corte como institución. No, en la Argentina la Corte habría que mantenerla porque no estamos en relación de fuerza para cambiarla hoy, para hacer otra cosa hoy. Sería Entonces, una ese hombre discusión, que hizo pero- 12 años no se hace cargo de nada, porque tiene envidia de que el otro mejor. Él es oscuro. ¿qué ¿No te quiere? gustó la aparición de Lorenzetti, no? Pero Lorenzetti es oscuro de chiquito, todos lo conocemos. Pero digamos, tendría que haber. La vida le dio la oportunidad de ser un hombre digno y la dejó pasar porque no le da para eso. Facundo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Hay números, Facundo? Digo esto cortito antes Sí. de la despedida.
¿Hay Mirá, números nuevos después de las PASO? Nosotros en Provincia de Buenos Aires estamos haciendo campo esta semana, tenemos números a nivel nacional, que es lo primero que hacemos para ver cómo está el clima de opinión de la sociedad después de las elecciones y sobre todo después, para mí es muy importante y muy relevante el impacto que tuvo la primera semana post elecciones, porque creo que lo que pasó ahí fue muy fuerte en términos de cómo salió el presidente de ese... ¿Algún número, alguna aproximación? Digamos, no en términos de resultados electorales, pero sí en términos de que la imagen del gobierno, la imagen de la política económica, la imagen Todos del dicen presidente. que hay mucha pronunciada caída de Alberto Fernández, ¿cierto? Es cierto. Es así. ¿Pero se puede traducir en, digamos, en una diferencia mayor en noviembre? Bueno, eso ya es otra, es Eso una es con el trabajo incógnita. terminado. Es una incógnita. Hay que ver cómo funciona el trabajo de intercalado entre lo que van a ser intendentes y gobernadores, que es ir a pelear, son como la infantería, ¿no? Van a pelear el voto cuerpo a cuerpo, casa por casa, y cómo si eso, digamos, va a ser después puesto sobre un paraguas, debajo de un paraguas, que tiene que ver con un mensaje que le dé a esa parte de la sociedad que quiere el gobierno que la vote, una expectativa de futuro hacia adelante sobre hacia dónde va el país. Si no, es muy difícil que solo por el camino de la pelea voto a voto el gobierno pueda revertir Algo el resultado deslizaste, electoral. ¿no? Porque dijiste que los beneficios de campaña o cualquier anuncio no tuerce demasiado lo que la gente tiene en mente, digamos. Ahora, Claro, por eso... Un presidente débil puede dar una sociedad Bueno, por fuerte. eso, ¿cuánto? Estimalo más o menos la caída, ¿cuánto fue? Sí. Y alrededor, digamos, estaba en alrededor de 46 puntos. Nosotros lo teníamos 44 puntos de imagen positiva un mes antes de las elecciones y ahora está alrededor de 34, 35 puntos. O sea, ha caído bastante. Y que perdón que te interrumpa. No, si un presidente débil puede permitir que se constituya una sociedad más fuerte. Bueno, ahora hay como una nueva alquimia, Claro. que es lo que dijimos como arrancó esta conversación, ¿no? El peronismo en su versión más territorial, metido en el corazón del gobierno y empujando, como un scrum, ¿no? Claro, empujando para un lugar. Hay que ver si eso logra equilibrar la debilidad del presidente. Puede que sí, puede que no. Es un experimento nuevo. Como era el experimento nuevo de Cristina Alberto, este es un experimento todavía más nuevo. Más Es nuevo. Cristina, Alberto, Y más el Mansur. nuevo gabinete. Muchísimas gracias, Facundo. Ustedes. Eduardo, vamos a continuar ahora con algo que también llama la atención, que sucedió, si no me equivoco, en Córdoba. En la Altagracia. provincia de Córdoba, en Altagracia. En Altagracia. Y uno se pone a pensar en lo que puede llegar a suceder en el periodo de vacaciones, ¿no? Por eso creo que es alerta a vacaciones a partir de lo que le pasó a un ciudadano en la localidad de Altagracia, provincia de Córdoba. Mirá. Media hora me fui de la casa para que nos roben todo, boludo, todo, país de mierda, país de mierda, país del orto, país del orto, rompiéndose el culo, rompiéndonos el culo todo el día para trabajar, para que me roben todo, hasta la caja fuerte, los televisores, la computadora, la Play de los 5, todo, me valijaron la casa. Hijos de mil puta, país del orto, todo me robaron, todo me robaron, todo, me dejaron sin nada, hijo de puta, pero hijo de mil puta, vea que este país es una mierda. Harto elocuente. Qué tristeza, ¿no? Harto elocuente, muy triste. Incorporamos a Carolina Píparo, que es representante en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, y que, bueno, sabe de este tema de la seguridad, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en general. ¿Ves esto y qué te representás? ¿Para dónde vamos? La verdad que me pongo en la piel de este hombre, mucha impotencia. Entiendo, ayer en Chivilcoy también estuvimos con un hombre, Carlos, que toda la vida juntó metales, cartones, lo vende, y en 10 minutos le robaron 10 años de trabajo. Y yo creo que esto se adelantó, yo por lo menos lo veía venir, ¿no? Cuando el kirchnerismo se postulaba para gobernar otra vez la nación, creo que siempre fue claro el kirchnerismo en avalar el delito, en justificar
el delito, y hoy más que nunca, ¿no? Porque después del resultado de las urnas ponen a un negacionista como Aníbal Fernández, que decía que esto es una sensación, como ministro de Seguridad. Creo que es una burla a las personas que sufrimos estos hechos, es una burla a todos porque los sufrimos cada vez más. Y los motochorros, los delincuentes son dueños de la calle. Y nosotros justamente queremos ir al Congreso para que las penas sean efectivas, para que haya un mensaje claro. Ahora, Carolina, esto muchos podrán decir, pero sucedió en Córdoba. Digo, el tema de la seguridad no se puede abordar como algo nacional, así como se reunió Carla Bisotti con los ministros de salud de todas las provincias. Digo, no puede haber un abordaje, y también te sumo, Juan José, no puede haber un abordaje en el que Aníbal Fernández reúna a los responsables de seguridad de todo el país, porque esto, digo, si evitan los robos en Altagracia, los delincuentes se van al partido al lado. Lo hizo Zaffaroni el abordaje y lo estamos sufriendo. El abordaje es nacional y es el libro de Zaffaroni en todo el país, más allá de quién gobierna en cada provincia. Creo que tenemos que ser muy claros con las leyes. La ley no debe ser más, no debe decir más el podría. Creo que es debería, los delincuentes no tienen que tener ningún beneficio y en este sentido los gobiernos provinciales y el nacional tiene que ser claro y creo que lo podemos lograr desde el Congreso. Digo, a este hombre le arruinaron no sé si la vida, pero sí el presente, ¿no? Digo, le sacan recuerdos, le sacan el dinero, los ahorros. Digo, para irse de su casa lo va a pensar 10 veces. En Berazategui, cuando vos hablás con las mujeres, te dicen, ¿cuál es el principal problema? A mí me roban cuando voy a comprar el pan a las 10 de la mañana con los chicos. Acá, a 20 cuadras del Obelisco. Entonces, el tema de la inseguridad en la República Argentina es un tema que tiene que ver con la delictualidad. La clase política nos ha acostumbrado hace 30 años a convivir en forma promiscua con un modelo delictivo que ya el ciudadano no puede convivir más. Ahora, se van sumando complejidades. En los últimos 12 años en la Argentina se sumó el patrón de la vereda al fenómeno del delito, que es el delito organizado. En todas sus formas, fundamentalmente el narcotráfico, que es un fenómeno transnacional, delitos complejos porque tienen que ver con múltiples delitos, y el Estado Nacional debe encarar una estrategia a nivel nacional, primero a través de las fronteras. Cuando vos ves los gendarmes en los lugares más insólitos de la provincia de Buenos Aires, cumpliendo las tareas más insólitas, cuidando pasos a nivel, dirigiendo el tránsito en las barreras de muy buena voluntad, los gendarmes tendrían que estar en la frontera. Y los prefectos tendrían que estar en la hidrovía, que es el nido del narcotráfico. ¿Le abrís un plazo a Aníbal Fernández? ¿Perdón? Si le abrís un plazo. ¿Le tenés fe a Aníbal Fernández? Si le tenés fe. No, Digo, yo no ¿crees creo que puede estas cosas que Carolina estaba señalando, que vos estás señalando? Bueno, les pregunto a ustedes, que están en el ámbito político además, ¿creen que Aníbal Fernández hoy, no sé, habló de 3 pasos para el tema de los piquetes? Solucionar los piquetes. Bueno, acaba de intervenir con fuerzas nacionales la ciudad de Rosario, digamos, ¿no? Hoy. Yo digo, el ministro de Seguridad de la Nación no es el responsable. Aquí son 500, casi 600 efectivos que van a llegar en 15 o 20 días. Sí, bueno, pero digo, ya se tomó la decisión frente al escándalo, al fenómeno delictivo que es la ciudad de Rosario desde hace 30 años, o 20 años, ponele. O sea, por lo menos está tomando medidas. No, yo lo que digo es, el ministro de Seguridad no es el responsable de la seguridad ciudadana de esto. El ministro de Seguridad es el responsable, con el Estado Nacional, de encarar, por ejemplo, una lucha frontal contra el narcotráfico. Políticas y medidas, estrategias concretas de control de fronteras, de control de las rutas. A ver, ¿cuánto más en la provincia de Buenos Aires? Los 3 delitos, el delito es un negocio negro que tiene la misma lógica empresarial de cualquier negocio, pero es un negocio delictivo. Los 3 negocios más grandes de la provincia de Buenos Aires son narcotráfico, producción y distribución de clorhidrato de cocaína, de cualquiera de las drogas, abigeato. Nosotros tenemos delitos, el segundo delito en monto económico es el abigeato, un delito del siglo XIX, hoy en la provincia de Buenos Aires es un delito concreto. Y piratería del asfalto. Los 3 delitos son delitos de naturaleza logística. Transcurren por la ruta. No hay forma que el delito se produzca si no se desarrolla a través de las rutas. O sea, no tiene que estar Aníbal Fernández en el tema de los piquetes, por ejemplo. ¿Lo podemos escuchar? ¿Qué dijo de los piquetes? A ver, ¿cuál sería su procedimiento? ¿Cuál es la postura del gobierno ante las movilizaciones?
Y hay lugares específicos, como puede ser el caso de los puentes o como puede ser el caso de las vías, en donde sí actuaremos nosotros. Lo que no podemos permitir es que se queden en las vías, porque eso lo más seguro es que traiga un dolor de cabeza o muertos en el peor de los casos. En ese caso intimaremos una segunda vez con un ultimátum, y la tercera nos ocuparemos de que sean sacados de esa vía, y si hay que practicar detenciones, practicaremos detenciones. Lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos con los brazos cruzados pensando que esas cosas se resuelven solas. Mentira. Lo que está diciendo acá es que él, como ministro de Seguridad de la Nación, tiene la responsabilidad de las vías, que son un medio de comunicación, de los puentes, de las autopistas, por ejemplo, que son de carácter... Son delitos federales, Sí, pero hay una decisión que también tiene que ver con lo que decías, Juan José. Para mí, más allá de la responsabilidad, sí la delinea el ministro de Seguridad de la Nación, la política criminal, pero el mensaje tiene que ser claro. El mensaje no puede ser un ministro que diga que la inseguridad es una sensación. Pero eso no lo dijo antes. ¿Se pudo haber arrepentido? Sí, pero el kirchnerismo en general coquetea mucho con la delincuencia, coquetea mucho con el delito, con la justificación, con las víctimas del sistema. Una gran mentira, ¿no? Porque ahora el 50% del país está en la pobreza y no el 50% del país está en el delito. Y la realidad es que el que corta la calle tiene que ser un desalojo express. O sea, no paso 1, 2, 3. Bueno, pero tiene que ser esta claro. palabra del ministro es de ayer, Carolina. Y acá también reconozco que hoy, tiene que estar la piquetes. decisión. Exactamente. ¿Y quién los desaloja? Los tienen que desalojar automáticamente los piquetes. Tenemos derecho a circular, no le pueden arruinar así la vida a la gente. Tienen derecho a manifestar, bueno, hagamos un protocolo para que manifiesten y que avisen antes. La gente no puede encontrarse de sorpresa. Yo, por ejemplo, iba a Vicente López de La Plata, la realidad es que tardé 1 hora más. Uno no sabe nunca si es un choque, si es un piquete, en general son piquetes. Digo, acá tiene que ser el mensaje claro, porque si no todos toman la calle. Esta es la realidad. Manifestar, bueno, la mitad de la calle para circular. ¿Y se puede del Congreso cambiar esas cuestiones? Digo, sí, se puede cambiar, sí, exactamente. Bueno, hubo un protocolo que en su momento Bullrich puso a disposición que nunca se aprobó. Ese protocolo sí, el de los 5 minutos, ¿no? Ese protocolo tiene que ser aprobado. Pero bueno, ahí tiene que estar la fuerza de todos, ¿no? Porque en general, digo, el coqueteo es bastante general con el delito y esta cuestión culposa que tenemos, como por ejemplo cuando debatimos ejecución penal, sí, violadores y asesinos debían o no debían tener beneficio. Bueno, para mí no tiene que tener ninguno el beneficio. No lo tiene que tener tampoco un motochorro que sale con un arma y en un minuto te arruina la vida. De todas maneras, me parece que deslindemos el campo, porque si no a veces alguno se puede confundir. Estamos hablando de un aspecto que tiene que ver con los derechos ciudadanos, tanto a reclamar y a demandar, como al orden y el prójimo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se refería Juan José, que era el tema de delitos federales que están asolando. Asolaron a la provincia de Santa Fe muy visiblemente. Hay en otros lugares donde están los enclaves de todo esto, que no es la lucha solamente contra el narcomenudeo. Yo no soy un especialista, pero creo que por ahí solamente no pasa la cosa, ¿o sí? Producción. La cocaína se produce en la Argentina, en el Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Buenos Aires. Y en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la profundidad de la 1114, en determinados lugares. Hay cocinas concretas donde la pasta base se transforma en clorhidrato de cocaína. Mirá, es muy simple. La cocina de cocaína tiene un rastro perverso que es, además, imposible de ocultar, que es el Paco. Donde hay Paco, en 20, 30 cuadras a la redonda, porque el Paco es tan barato en términos de su producto que no resiste la logística del transporte. Ahora, ¿con qué fuerza combatís eso? Este es el problema. ¿Cómo con qué fuerza? Carlos, primero con decisión política. No, primero, pero por ejemplo, espérate. Aníbal Fernández dice que quiere crear un símil del FBI norteamericano. Digo, a ver, concretamente, vos estás ahí hoy. ¿Qué medidas tomás? Primero, decisión política, porque ningún gendarme, nadie va a entrarle a una cocina de cocaína que sabe que está protegida o que tiene vínculo con la barra brava o que tiene vínculo con el intendente o que tiene vínculo con la política. No le entra a nadie. El narcotráfico es un delito que está asociado al Estado. Esto está absolutamente comprobado en la historia del narcotráfico. Está estudiado. Donde es producción de drogas, el Estado es corresponsable y es socio, convivente y convive con el negocio del narcotráfico. Esto pasa en México, pasó en Colombia, la historia de Colombia hay libros, cantidad de libros escritos sobre este tema,
Con lo cual lo que hay que tener es la decisión política. Una vez que vos tenés la decisión Pero que es política... el presidente dando un discurso y hablándole a la comunidad y diciendo yo estoy decidido a frenar el avance del narcotráfico y que me voy a meter a fondo, que es un discurso del presidente. ¿Cuál es la decisión política? No, pero es son armar un equipo de acciones. trabajo y operar. ¿Cuánto hace, por ejemplo, que no se derriba un búnker? No sé, yo nunca vi derribar un búnker. Bueno, ahí atrás de ustedes se está proyectando lo de ayer en el club Lo de los barra bravas Atlético de Independiente. Los barra Sí, que bravas. terminan detenidos porque se van del lugar, después dice el abogado que huyeron porque se vieron en el medio de una situación que ellos no buscaron. Digo, Esto es poder. ¿Esto es poder? Claro. Búsqueda del poder por parte de los barras. No, esto es disputa interna porque las barras bravas son la fuerza de choque, no digo en este caso esta barra brava, las barras bravas son la fuerza de choque de muchísimos intendentes en la provincia de Buenos Aires. Y operan para la política. A ver, hoy en día, si no es el narcotráfico, no es el Estado que banque determinados operadores en la calle, nadie paga porque no está la plata puesta. Te voy a decir la una política cosa, o el narcotráfico. Juan José, a partir de lo que vos decís, lo que yo he podido comprobar hace mucho tiempo es que en ciertos municipios, en estos que se dan estas gravedades que vos estás desarrollando, es como que se llega a una Pax Santa. No me toquen acá porque tengo... Vayan para allá, esto es otrora lo llamábamos zona liberada, ¿no es cierto? Digo, esto vos tenés conciencia, sabés los movimientos, cómo... Hay lugares que... ¿Quiénes están involucrados? Como Pero, para avanzar algo. Carlos, acá hay un tema que es el siguiente. Hace 45 años que la Argentina no tiene proyecto de sociedad. O sea, 45 años que nosotros venimos para abajo, con distintos gobiernos, con un gobierno peronista, uno radical, uno del PRO, pero lo que vos podés decir, uno fue peor que el otro, pero ninguno nos rescató y nos devolvió a un proyecto destino. de país, ¿no? O sea, yo fui diputado en un país con un 4% de pobreza, habito en uno con el 50%. Esa destrucción tiene una ideología y salir de esa ideología es la única opción que le queda a los argentinos. Si no, nos seguimos hundiendo. Hoy no hay Estado ni privado. O sea, el Estado que tenemos no sirve y lo privado no existe, porque o sea que no tiene moneda y no tiene crédito, el privado no tiene vigencia. Julio, la anarquía no es cuando no manda nadie, es cuando mandan todos. Exactamente. Y lo que vos decías, Yo creo Carlos... que yo creo que en ese sentido es justamente, ¿no?, donde hay fuerzas nuevas que están teniendo tanta repercusión en la gente, ¿no? Como la batalla que está dando Javier Milei en la ciudad, como José Luis, que hace 30 años que dice lo mismo y hoy triplicó la cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires. De repente creo que lo importante es esto, ¿no? Empezar a probar recetas nuevas para tener una realidad diferente, porque hace 50 años, como dice Julio, que la Argentina no sale económicamente. Creo que ellos son muy precisos en los planes económicos que tienen para salir de la inflación, para generar empleo. En ese sentido me parece que están todos bastante asustados con estas voces nuevas, con estas recetas nuevas, que creo que en definitiva merecen ser escuchadas, merecen ser debatidas en el Congreso, y la política tiene que decir por qué no a las ideas de la libertad, porque recién escuchaba, como decía la periodista, ¿no?, los discursos del odio, del oficialismo, decía, de la oposición. La locutora de Carmen Claro, Lareco. y ahí coincido, o sea, parece que es uno contra otro y parece que hay hasta una especie de conveniencia. Yo fui parte de Juntos por el Cambio y lo que yo digo es, a esta situación llegamos después de esta cuarentena eterna porque falló toda la representatividad en Argentina. Hubo personas con los dedos de las manos contadas que acompañaron cada reclamo. Entonces, esta situación tiene que ver también con lo que decía Juan José, con el focus group, con que el presidente mide 80, 89 de positiva, entonces nos vamos en contra. Cuando había una sociedad que no tenías que ir al focus group, tenías que ir a las madres que rogaban que sus hijos vayan al colegio, tenías que ir al comerciante. Yo desde abril del 2020 me conocí con José Luis pidiendo protocolos en abril del 2020. Tenías que ponerte en los pies del comerciante que decía, abramos al 30% para que yo pueda sostenerme. Para todo eso necesitaron focus group. Bueno, eran 10 personas nada más las que acompañaban a la gente. Entre ellas Patricia Bullrich, que hoy no va a estar en el Congreso. Entonces sí creo que es importante no la cantidad de diputados, sino la fuerza que tengamos los diputados para hacer llegar la voz de los bonaerenses y de los argentinos ahí. Pero el tema, en ningún lugar del mundo la economía fue un destino. La economía es la clave de una política. No sabemos qué producimos, cómo nos insertamos en el mundo y cómo damos trabajo.
Eso es anterior al hecho de si bajamos impuestos, leyes laborales. Y no hay proyecto político. Después viene el proyecto económico. El economicismo es una variante del suicidio, aunque hoy aparece. Nosotros destruimos el Estado con, primero, Martínez de O, Cavallo y los muchachos. Después vino Menem, Cavallo y Dromi. Después vino Kirchner, después vino más. Y todo fue destrucción del Estado. Hoy tenemos un Estado grande y fofo y un privado que no existe, porque la concentración económica en Argentina es la destrucción de la clase media. Pero tanto Javier como José Luis tienen un proyecto de país no solamente económico. Ellos quieren una Argentina de clase media como la que describías vos. Pero ¿dónde está? Sin parar la concentración económica, hablar de economía es perder el tiempo. No, nosotros, para mí con la concentración... Justamente esa es la diferencia de estas elecciones y de esta campaña, que por primera vez se discute tanto economía, cuando sabemos que las elecciones lo que le pesa a la gente es la economía. Porque hoy la gente va con 3.000 pesos al supermercado y no le alcanza para nada. La gente que recibe un plan ya no lo quiere más, porque sabe que dentro de 2 meses le van a dar un plan de 100.000 pesos y no le va a alcanzar ni para un pollo. ¿Por qué la izquierda sacó más votos que ustedes, Carolina, entonces? En la provincia. En la provincia. Bueno, la izquierda fue dividida y nosotros la verdad que sacamos 420.000 votos. José Luis fue el candidato más votado después de la grieta. Decías que está creciendo Está creciendo, la verdad es que es una campaña de muchísimo esfuerzo. Nosotros no tuvimos ningún recurso, ni como la izquierda, mirá lo que te digo. Los carteles que tiene la izquierda a mí me impresionan. Nosotros no teníamos nada, fue a puro cuerpo. Esa fue la campaña que hicimos, igual que la de Javier en Capital. Entonces ahí creo que la verdad que la gente nos apoyó muchísimo y nos va a apoyar mucho más el 14 de noviembre. Fíjense que no hay alegría en la calle. Sí. La batalla la ganó la gente, no la ganó ningún Ahora, espacio Carolina, político. ahí hay una imagen de las recorridas que hacen por la provincia. Sí. ¿Qué recoges de la gente? ¿Que les está dando la confianza a ustedes? ¿Que les está dando el respaldo por el voto bronca, digo, para darle una lección al gobierno? ¿O es algo que están haciendo que tiene una proyección de acá, no sé, a 5 años? Primero lo que siento es que la gente está harta y la entiendo. Hay muchísima gente que fue a votar, hizo la cola para votar en blanco. Más de 400.000 personas hicieron esto. ¿No sentís que los están utilizando a ustedes como para darle una lección al gobierno? No, de ninguna manera. Creo que la gente ve realmente soluciones concretas a sus problemas. Eso es lo que escucha tanto en José Luis como en Javier. Ajá. Y en ese sentido creo que nos van a apoyar más en noviembre. La gente tiene muchísimo miedo a la inseguridad. La gente no está contenta de ninguna manera porque no siente esta pelea que hay entre unos y otros. La gente no puede esperar al 23. La gente quiere que vayamos a discutir ahora. Sí, pero ahora que lo veo, perdona, a Juan José, digo, ¿y son más las coincidencias que tenés con Juan José que las diferencias? Digo, ¿por qué no se unieron o no pensaron también esto de la fuerza de la oposición en bloque? Bueno, yo fui una de las últimas que llegué a Avanza Libertad y entiendo que ellos con José Luis, con Cintia, bueno, no sé en algún momento si coincidieron, si hablaron. Sí, José Luis propuso un gran frente de todos, que incluya a todos en la provincia para enfrentar al kirchnerismo, ¿no? Un kirchnerismo que hoy está... No, bueno, ahí estás abrazando a la libertad. O sea, sos casi la libertad avanza ahí. Ah, bueno, Javier, yo lo apoyo mucho, Javier, en la ciudad de Buenos Aires. No, yo, con José Luis yo le propuse ya en el año 2019 que compitamos en unas internas para armar un espacio mayor y José Luis no quiso. Y en este año para las elecciones yo lo vi que José Luis estaba con un acuerdo con Larreta, que es público, digamos, y que fue, digamos, de alguna manera la fuerza de Larreta por afuera de la interna de Cambiemos, y dije, yo no voy a hacer una alianza con... No voy a hacer una... Cómplice. No, bueno, cómplice o... Yo no quiero ser oposición controlada, digamos. A ver, No, pero yo no siento que vayamos a hacer de ninguna manera oposición controlada. Sí entiendo el concepto de lo que proponía José Luis, que obviamente no tenía que hablar tanto con Larreta como con Carrió, como con todos los dirigentes radicales, bueno, también del espacio, que era hacer un frente donde estemos todos los opositores, donde estén todas las voces opositoras. No una interna paso, sino un frente. Claro, pero eso es entender que el problema es kirchnerismo, Cambiemos. Y kirchnerismo y Cambiemos, todo lo hemos visto durante toda la tarde la misma gente. Perdón. Lo que decimos, que hay un sistema que hay que romper, y el sistema se rompe de afuera. Estamos discutiendo, la Argentina tiene un proyecto de sustitución de importaciones de la década del 30 al 76. Y José Luis dice que ese proyecto no funciona. Ese proyecto fue el que dio un país. Que lo tiene el mundo, Lo tienen los chinos, lo tienen los yanquis, lo tienen los rusos. Ese proyecto, no es que yo sea proteccionista, lo es Uruguay,
Cuando Francia. Estados Unidos es cuando proteccionista, quiso Macri hacer un acuerdo con Europa, los que sabemos política nos reíamos. Porque los franceses van a defender a su agro. A los agrícolas. Entonces, Pero yo creo, digamos, Julio, que hay un tema previo a lo que vos decís que comparto no absolutamente. existe esto de no proteger la producción. Pero- Porque entonces sos colonia. Si vos no protegés tu producción, que es lo que hacen todos los países del mundo, sos colonia. Y en esa es la diferencia. Yo no estoy de acuerdo en lo José Luis esencial. propone que compitamos con el mundo, que podamos comprar en el mundo. Yo creo ¿Y que dónde cualquiera hace eso? eso lo entiende. Por ejemplo, las zapatillas, los celulares. Bueno, en general la gente compra en el mundo, no los compra. Acá los compramos carísimos. Lo que quiere es que compitamos. Que acá no se armen partes. Alguno hace, que ¿qué acá no se país proteja hace? una Eso empresa tiene que que ver con la hace política eso? ¿Hay algún país que haga eso? Las propuestas de José Luis y de Javier son de los países donde se vive Pero, bien, ¿dónde? donde se comercia con ¿Dónde? el mundo. ¿Dónde? En general se comienza con el mundo, no se Pero protege si Estados al mercado Unidos no lo entero. compran los limones, ¿dónde está esa libertad? Sí los compraron Yo no los invento limones. una ficción. No, no es una Es ficción. una ficción, no existe en un ningún país lugar tan del cerrado mundo. como el nuestro es una ficción. Esto es inviable. Nosotros hoy tenemos el 50% Vamos de al la gente péndulo pobre. de lo cerrado a lo abierto total. Lo hemos vivido cuántas veces bajo distintas formas. Ir a los extremos. Obviamente, cerrar con el Estado, con las características que sea él, que no va, que... Entonces, el por péndulo ejemplo? va al otro lado. En la Y industria- abrimos e importamos cualquier Es la cosa. industria Da lo contra mismo la los intermediación. caramelos. Es no el poder de los intermediarios contra el poder de la producción. El interior fue la producción y el puerto fue siempre el intercambio. Y hoy se representa el intercambio, Neto, que destruye la producción. Te deja sin trabajo y con deuda. No tenés con qué pagarlo y no tenés trabajo para dar. Esto está clarísimo, clarito, digo. Claro. Yo te Un quiero... país completamente abierto al mundo no tuvimos. La realidad es que acá siempre pagamos ¿Qué impuestos país del mundo carísimos. es abierto al mundo? Pero, ¿qué te- Acá Somos un siempre país pagamos- abierto a la Agenda 2030 como única agenda, como única política de Estado, que lo decía el jefe de gabinete Cafiero, la única agenda Aparte de la vos- Agenda 2030. Vos decís, Julia, no podemos discutir la legislación laboral. ¿Cómo no la podemos discutir No, si no, tenemos no, sí. 6 millones de trabajadores Perdón, en yo negro? eso dije sí. No dije eso. Eso dije sí. Eso hay que discutirlo. Bueno, eso es Lo todo que el no hay paquete es que apertura. propone. No Y hay, sin discrimina. protección, no hay un país en la humanidad. Punto. Tenés que Ninguno. buscar No las se protege a todo el estrategias de mercado. lo que es competitivo para Ahí hay que vos. ver qué proteges y qué no, digamos. El Claro, libro, ¿en qué sos el bueno? libro Eso, de y ahí Gershunov entra- es muy Y clarito. bueno, pero eso el es lo libro- que dice José Luis, en qué sos bueno y en qué no. ¿Qué servicio podés comprar y qué servicio podés vender? No, a ver, José Luis es mucho más extremista. Él no quiere sindicatos, no quiere... No, no es que no quiere sindicatos, quiere sindicatos democratizados. Lo dijo acá, los No. sindicatos... Bueno, está bien, lo escuché yo y No, tanto es no, así que lo de las... Lo de No las- quiere que estén de manera perpetua los, Claro, él los quiere- dirigentes. otra cosa. Él Sí, quiere una eso- democratización, que tengan representación las minorías, que el que labure sea el que está al lado tuyo, el que te represente, no un tipo que no se sube a un Ahora, camión decime, hace con 40 toda años. honestidad te pregunto, Carolina. Sí. ¿Alguna vez vos peticionaste que se bajaran los sueldos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que son mucho más altos que lo de Nacional? Yo doné el 40% de mi sueldo al Fondo COVID de No, La bueno, está Plata, bien, pero al eso Fondo sí. COVID de La Plata, y esto se bien. debatió y era voluntario. La realidad es que yo estaba de acuerdo con que sí, obviamente Había nosotros que bajarlo. Nosotros Sí. teníamos que bajarnos No, el sueldo. quiero que lo digas, no es que porque te la estoy Argentina- atacando, porque- no. no, por eso, porque la Argentina se estaba fundiendo y nosotros lo hacíamos a voluntad. Digo, y acá hay un acuerdo político, ahí todos saltaron a decir no. Es como la boleta única, por ejemplo, la boleta única de papel. ¿Por qué no la tenemos? Ustedes vieron lo que pasó con Cynthia Houghton. O sea, tuvieron que abrir las urnas. ¿Qué muestras más necesitamos de la vergüenza con la que estamos votando? Se roban las boletas de un lado y del otro. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Y hay gente que hoy se animó a ir un paso más y a decir la boleta de ustedes de Avanza Libertad no estaba. Nosotros queremos que se avance en este sentido. No puede ser esta manera de votar. Ninguna de las dos fuerzas políticas quiere Nadie- ir a una boleta nadie única. quiere la boleta ni Cambiemos ni el única. Frente, Es ni el cierto, frente de ahí Todos. ninguno de los dos. Ninguno de los Ninguno de dos. los dos. Bueno, no hay voluntad política de hacerlo. En la provincia teníamos mayoría en el Senado, Juntos por el Cambio, y no salió nunca la boleta única, ni siquiera el despacho del Senado. Yo soy diputada provincial. Del Senado no tenemos. Ahí la explicación la tiene que dar la política entera. Y en el 2023 no ¿Cuánto gana un podemos... diputado, Carolina? 210.000 pesos. Es público, Sin ¿eh? los módulos ni nada. Es Que público. son agregados esos. No, ese es el sueldo y es público y nuestras declaraciones juradas son públicas. ¿Y cuántos la pueden- realidad No, es pero- que yo lo que digo es esto, un funcionario público
y yo soy testigo de eso, puede tener una mejor vida si puede ser multimillonario como es toda la política. La realidad es que no. Yo te puedo decir que no. Que no podés tener como el ex secretario de Cristina que fue asesinado lamentablemente, pero no podés tener 36 casas y 36 autos si te dedicaste a la función pública. No podemos tener... Que apareció que lo mataron los... No, el tema central, lo que vos planteás es el ejemplo. No pueden vivir todo en barrio privado y Puerto Madero. Es una cosa demencial. El ejemplo, pero no le hicieron con los sueldos estatales. ¿eh? No. No con el sueldo de funcionario. No la hizo. ¿Y con qué? Hoy hablaban... Es evidente que por otro lado, digamos. José Medevela, el complemento del narcomenudeo, el narcotráfico y el combate. Sí. Me ibas a decir algo y bueno, se interrumpió. Sí. Yo te pregunté, digo porque me interesa para incorporarlo. Yo te hablé de una metodología que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, de la zona liberada, los acuerdos con sectores, trabajen ahí, no hay... Esto es real, se puede identificar. El narcotráfico en determinados lugares del conurbano es un enorme ordenador social. Porque inclusive... Porque da trabajo también a los soldaditos. Te termina donando los ventiladores de la escuela. Además de eso, impide que a las mujeres la roben a la mañana cuando salen a comprar el pan. Y además de eso, después los chicos terminan trabajando de soldaditos, digamos, ¿no? Cuando no está el Estado, cuando el Estado no está presente con sus instituciones, con su modelo organizativo, donde avanza la pobreza y avanza el narcotráfico, el narcotráfico es un enorme ordenador social. Ocupa el lugar del Estado. Claro. Y tiene un modelo de convivencia con el intendente, con las autoridades, con la policía, con todo el mundo. ¿Colaboran unos con otros? Sí, connivencia más, digo, les dan dinero, como se dice ahora, las cajas, todas esas cosas. ¿O no? Pero perdón, Julio, cuando un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires cree que la comisaría primera de cualquier distrito del conurbano bonaerense se puede administrar con 50.000 pesos, ¿dónde cree que saca la plata? ¿Esos son los fondos que tiene una comisaría? Sí, 50, 60, 70 lucas. Ahora, el tema central es... Para pintar, para arreglar, para poner combustible, para cambiar Entonces, ¿cómo saca, digamos, el jefe de esa dependencia policial, de la primera de cada distrito, cómo saca el resto del dinero? ¿De dónde lo saca? No me lo preguntes a mí. No, bueno, pero... Al ministro, digamos. Pero yo digo, de una sociedad que lleva 45 años en decadencia, está obligada a la reflexión. No puede ser que no reflexionemos cuál es el lugar del Estado, cuáles son los privilegios que tenemos que eliminar, cómo producimos riqueza, cómo damos trabajo. Esa base no la tenemos hoy en la mesa. No. Entonces, ¿cuál es la situación real? El odio no es un proyecto, la denuncia no es una idea. Nos denunciamos los unos contra los otros. Si vos sacás la denuncia, vamos a jugar al oficio mudo hoy, ¿o no? Digamos, todo es denuncia. Todo es denuncia. Entonces, el odio al otro no da una ideología. Yo no tengo un pensamiento porque no quiero al otro. Carezco. Yo creo que la Argentina no tiene una concepción de la política capaz de concebir a la unidad nacional después de las elecciones. Que pierda el gobierno me parece maravilloso. Porque que haya perdido o que pierda de nuevo. Que vaya a perder. Sin Julio, mayoría nos ayuda a todos. Julio, modificamos los 6 años de mandato presidencial porque los presidentes no llegaban a los 6 años. Los pasamos a 4. Ahora, tampoco llegan a 2. No podemos gobernar 2 años. ¿Qué ves, Juan Esto José? es un síntoma, digamos, un síntoma que nosotros tenemos que ver. Juan José, ¿qué ves el 14 de noviembre a la noche? O el día después, si querés. Digo, para la Argentina, más allá del resultado, de la euforia y todo eso. Más allá, no, yo creo que depende mucho. ¿Qué escenario ves? Yo lo que veo es los 2 años hasta el 23 van a ser 2 años. O sea, ¿ves una derrota del oficialismo? Sí, claro, creo ¿Se va a consolidar el resultado sí, va a de tener las PASO? una derrota. Creo que además la oposición lo va a vivir como si fuera el desembarco en Normandía, con el mismo proyecto. Se van a creer el triunfo. Sí, claro. Sin propuestas, porque al final en la campaña seguimos hablando de los mismos temas. Está hablando del porro, de sexo, de mostrar el trasero. Digamos, la campaña a diputados ha sido... Fue la peor de nuestra historia. ¿Y tus votos dónde van? Digo, ¿a dónde va a ir tu votante? Espero que al blanco. ¿A dónde? Al blanco, el voto en blanco. ¿Sí? Claro, el voto en blanco también es una forma de manifestación de enojo contra el sistema. Descontento. Porque si no es conformarse con alternativas que nunca te terminaron de conformar. Yo lo que creo que el 2022-2023 van a ser 2 años dificilísimos.
para la gobernabilidad, para la economía y para todos los ciudadanos. Diciendo, creo que estamos en una situación, y la estoy viendo cómo se va dando, donde en la debilidad se está consolidando opiniones de búsqueda de acuerdo. O sea, yo veo madurez. ¿No ves un verano crítico, No, un fin de el año otro día difícil? fui a La Nación Más y coincidí con Lilita Carrió. Digo, después coincidí con Lombardi. Vos te encontrás que Claro. después de la elección, hasta la elección va a La haber... necesidad te obliga, Pero la digo, decirlo como desesperación, quieras, Julio, el hay caerse más en el acuerdos que precipicio. desacuerdos en la clase política, en el proyecto de país. No, pero el acuerdo de los burócratas es para ellos, para hacer negocio. No Yo creo. creo que tiene que venir un debate sobre la realidad de la sociedad, que es lo que plantea Carolina. Que es, en Nadie serio, debate el es proyecto tema. de la nación decimos? argentina. Escuchad todos los candidatos, nadie está hablando de un proyecto de nación. No, nadie habla. No hay. Bueno, Les no, pido, digamos, por en eso- favor, hacemos una pausa, quédense. Va una última pregunta después de la pausa. ¿eh? De cierre, en 30 segundos, Carolina y al resto, la pregunta es, ¿qué harían ustedes para de alguna manera que no crezca la violencia social propia de las circunstancias? Carolina. Yo lo que le propongo a la gente es que nos acompañe, que entren las ideas nuevas al Congreso, que dejemos esto del odio que solamente se le transmite a la gente mientras los políticos toman café y comen asado, que entren las ideas nuevas al Congreso y que empecemos a probar nuevas recetas, que traemos soluciones concretas a los problemas reales de la gente. Gracias. Juan José. Violencia, para frenar el fenómeno de la violencia social, lo primero primer proceso de pacificación es orden. El Estado debe avanzar en determinados modelos de orden social. Y segundo, fundamentalmente tiene que dar un proyecto de esperanza. Es urgente discutir las normas laborales para empezar a generar trabajo. Si en un proyecto a futuro de trabajo la gente se da cuenta hoy que ella no tiene futuro, ni su hijo ni su nieto. Julio. Que se despega con un chiste. No, Sí. digo, Bueno, podés decir lo que querés yo decir, creo, hacer un chiste. somos una sociedad en crisis obligada a reflexionar. Eso. Las elecciones, yo quiero que las pierda el gobierno. En esta fractura, que nadie tenga mayoría es maravilloso, porque el que tenga mayoría va a querer aplastar al otro. Si se perdió la mayoría de los dos, va a haber un diálogo obligado. Ahora, proyecto de país hay que hacerlo. Julio, Ya no está. te vayas. No te vayas, no te ¿Eh? vayas. No te vayas. Pero ¿sabes de Al qué? Hace 20 horas que estoy con ¿Hay el señor. imágenes del encuentro de anoche? Gracias. Gracias. José, Gracias, gracias. Hasta la próxima. Vos quedate que ahora vamos a un pase muy picante con el señor Luis Novarecio. Y aquí estamos. Le hemos pedido, querido Luis Novarecio, buenas noches. Le hemos pedido a Julio Bárbaro que nos acompañe en esta noche, en este pase mítico. Julio, ¿le están pagando por esto? Sí. Porque esto es explotación. ¿Le van a pagar por esto, Julio? Luis, la situación es peor. Anoche vino el señor Campolongo a cenar a mi casa. Sí. Le tomó todo el vino. Y bueno, tomamos en exceso, pero filosofamos bien. Qué feo La verdad, suena. Hablamos de libros y de amores perdidos. Qué Una linda lindo. noche. ¿Y cómo no invitan, Julio? Claro. Pues no Y alcanzaba el yo vino. le cociné bocadillo de acelga y pastel de papa. Tano, lo de los bocadillos, el queso, la salame, todo, de Pero primera. qué rico. Pregunta de etiqueta. Sí. Primero hola Carlos, ahora Bata. Sí. Hola. Pregunta de etiqueta. Uno va a cenar con un amigo. Digamos, ¿cómo se calcula la cantidad de vino que uno debe llevar? Yo soy un exagerado, yo soy un gringo exagerado. No, pero acá no había ese riesgo. Porque yo- fuimos a la casa de Julio. Vinieron a casa. Sí. Y yo no diría cuánto tomamos porque No queda. sería un mal ejemplo para los jóvenes. Estamos en el horario así todavía. Pero, por ejemplo, hay 4 personas, Carlos. Vas vos con tu pareja y hay dos más en casa. Y llevas el vino. ¿Cuántas botellas hay que llevar? Si hay 4, Sí. y un mínimo de 3. Sí, por lo de 3 a 4. De 3 a 4. Sí, yo soy de 4. Si es de noche, 3 de 4. Claro, pero hay gente que dice que no. Hay gente que te cae en una mesa con una botella de vino. A mí me parece una ofensa que caiga con una botella. Es una copita para cada uno. Es un amarroco. Pero claro. Es amarrete, como dijo alguien. Yo tengo una pelea diaria, cada vez que salimos con mi esposo sobre este tema. Me dice, no sea exagerado, sos muy gringo. Digo, somos 4 personas, llevo 4 botellas. Es una botella por persona persona. la que se ofrece. Claro. Después, si se la toma o no,
Campolongo dirá, pero digo, es otra cuestión. Y otra cuestión de etiqueta. Ustedes que son dos dandis, digamos, Julio Bárbaro y Carlos Campolongo son dos dandis. Vienen a mi casa, ¿no? Entonces Julio Bárbaro trae las botellas de vino. ¿Se abre la botella que trajo Julio o se abre...? Sin lugar a dudas. Claro, para mí no hay duda. La primera es la que trajo el invitado, salvo que te toque una marreta y vos veas que la marca es muy verde. Bueno, ahí, claro. Entonces correla. Ese es el tema. ¿Perdona, Yerdi? No, eso es así. O sea, si vos traen una botella y tenés mejores en tu casa, decís, espera, abramos Justo tengo esta. abierta esta. Sí, abramos esta, mira, te quiero hacer probar esta. Está muy bien. ¿Y no es de mejor anfitrión votar a ver quién? No, qué se acá no hay decide? una votar como larga. Esto no es una democracia. Es mal vino, es mal vino, bien, punto. Sí, eso es ley. Sí, El perdón. amarrete, el amarrete no tiene etiqueta, Luis. Yo recuerdo ¿o no? que cuando Julio Bárbaro qué ingresa frase. en la Cámara en el 73 presentó una ley al respecto diciendo el mal vino es mal vino y se terminó. No, claro. ¿Qué, perdón? Ahora, vas de invitado a una casa, llevas 4 botellas de vino muy buenas Sí. y de repente te abren una que decís... ¿Se Tengo este dice o no se dice? Se dice. Che, ¿por qué Sí, no abrimos sí, la que te sí. traje? Yo te llevo buen vino. Yo aparte te llevo buen vino. claro. En esa no te mezquino. Bueno. Acá me está escribiendo de una bodega. Sebastián Guillón, muchas gracias. Podemos ser probadores de la bodega. No saben lo que... Entonces, claro, yo te traigo un buen vino y vos me pones uno... No, yo te reclamo. Ah, bueno. Entregá la botella que Y si me probamos otra claro. cosita, claro. Claro. La etiqueta es la exquisitez. Lo otro, si es malo, le decís, mira, este yo no lo tomo, me hace mal. Claro. Me hace mal. Como para hacer migas, ¿no? Claro. Obviamente, quiero decir, Sebastián Guillón es de una bodega que hace un vino, me parece que es rico, se llama Zucardi, no sé si ubican. Que es unos vinazos que no puedo explicarle definitivamente. Un Cabernet Franc no lo rechazaríamos. Mira que bien. Yo viste que ahora estoy Cabernet Franc dependiente. No lo digamos más porque la gente en Malbec enloquece. La señora bueno, Malbec en ese orden me mandó que un manden. acto de repudio por lo que dije, pero tomamos todo. ¿Qué cepa, Julio? ¿Usted para qué cepa va? ¿Por qué lado va del vino? No, yo estoy... digamos, lo del Malbec para mí era tan institucional que había que ir al Cabernet. Claro. Y después, si podés, al Petit Verdot. Digamos, uno tiene que variar. En los ese vinos. orden. Ya a esta altura de la vida, lo único que puede variar es en los vinos, Luis, ¿o no? Sí, total, es la única variación que tenemos últimamente. Nosotros, digo. Voy a empezar con las confesiones, Luis. Fue muy elogiada en la mesa, los 3 caballeros, la señora Rosario Ayardi. Sí, Hubo alusiones, Después de- No miento, no voy a decir más. Pero éramos ¿de qué 3 tipo? amigos hablando de los amores de los 70. Y aparecí yo. Vos eras la modernidad. Pero digo, recordábamos La posmodernidad. historia nuestra nos conocíamos de recién casados. O sea, nuestros hijos todos tienen más de 40. Hablábamos bien de hace 50 años, de libros y amores. Qué lindo. ¿Y se picó en algún momento? ¿Eh? ¿Se picó en algún momento, digo? El vino no. Julio, no te llevó al lavadero, Campolongo, ¿no? ¿Cómo? Perdóneme. No te llevó al lavadero, Campolongo, ¿no? Ojo ahí. No. Puede tener otra intención. No, El lavarropa la tiene prohibido. fue bueno. Y además, El latri. ¿sabés qué? En serio, era muy lindo, porque recordábamos, como bien lo describe Julio, primero que somos amigos, compañeros, bueno, obviamente. Pero tocamos muchos temas vinculados. Obviamente, la mayor parte de nosotros somos baby boomers, ¿viste? Sí, claro. Después vienen... Pero hablábamos mucho sobre el tema de la conexión y desconexión generacional, ¿viste? Esto fue uno de los Estaba temas muy cuando borracho, estábamos... Carlos. Definitivamente estaba muy claro. No, pero me quedé pensando en esto. No quiero ser indiscreto ni ninguna. Estaba con su su compañera, Julio. No, nadie. 3 hombres. soltero. Nada, ¿El segundo quién era? Claro, el tercero Era quién era. charla de hombre abandonado. ¿Quién era el tercero? La mesa de los galanes. Campolongo y yo no tenemos... Ricardo Fabris. Un amigo... Buscá, Rosario, vos que sabés del peronismo, Pero buscá. era un amigo maravilloso. Pero él y yo estamos abandonados y el otro también. Sí. Éramos 3 abandonados por la edad. El antojo que tengo en este instante de los bocaditos acelga de puré, el pastel de papa. En el antojo en este instante. Podría entrar a comer sin ningún tipo Y de problema. si quedaron y fueron a la heladera, mucho más ricos que... Claro, que hoy el día más que se rico. Claro, al día siguiente. Claro, ahí está. ¿Quedaron? ¿Cómo? Y hubo una traición ideológica, Luis. Allá. Los bombones eran de
Rapa Nui. ¿A qué hora cierra Rapa Nui? Claro, ahí está. Estamos pasando todos los chivos para que nos manden, ¿tienen claro? ¿A qué hora cierra? ¿A qué hora cierra Rapa Nui? Claro. Pero ¿no le gustaría, Julio, por ejemplo, en estas cenas así, sentarse con Cristina Kirchner y escucharla? Mirá vos. Perdón, yo en mi historia invité más de una vez a Cristina y una sola vez a Mauricio Macri. O sea, yo le he Restaurante de la cocinado calle a los Riobamba. dos. Restaurante de la calle Riobamba, ¿A antes quién? de que fuese presidente, con Cristina. Claro, pero bueno, pero yo en mi casa también. También. En el de Riobamba, que se llamaba Teatrice. Teatrice. Hay una historia que me contó, lo aprovecho a Julio Bárbaro que está ahí, Dale. que contó Beatriz Arlo, que por intermedio suyo, Julio, Néstor los invitó a Beatriz Arlo y a Tulio Alperín Dongui, por las dudas, Tulio Alperín Dongui, el historiador argentino, a la Casa Rosada. ¿Se acuerda qué pasó ahí? Yo inició el gobierno y le dije, tenés que abrir. La llamé a Beatriz y a Tulio, porque soy muy amigo de un primo hermano de él, fueron los dos, y fue una hermosa charla, pero, digamos, con marcadas diferencias. ¿Qué pasó? Hay una frase de Beatriz, que yo después se la planteé a ella, se la repetí. Hay un momento en que Cristina le dice, señora, no hay inteligencia porque falta una generación. Y Beatriz le contesta, si los sobrevivientes no piensan, ¿qué la lleva usted a imaginar que los desaparecidos lo harían? O sea, cuestionando el lugar. Y esto era muy importante, porque no es que el pensamiento estaba en la guerrilla y fue... El pensamiento de nuestra generación no estuvo. No. Fue un debate. Y después bajamos y... Primero, ninguno de los dos había ido nunca a la Casa de Gobierno. Mirá qué personaje. Impactante. O sea, que Beatriz me lo contaba, que decía que ella nunca había ido. Que gracias a Bárbaro llegó allí y Tulio Alperín Dongui también. No sé si refiero bien, no quiero poner palabras de Sarlo que no correspondan, pero ella diferencia bien una charla con Néstor primero, que le resultó muy atractiva, y lo que pasó después con Cristina, a donde pasaron estas anécdotas que usted está contando, ¿no? Y a la salida, Tulio no está, pero ella lo puede plantear o aclarar, dijo, yo no volvería a estos diálogos. No quedó un feeling de... ¿no? Era una cosa... Y después a mí se me vino encima toda la izquierda, pues traiciona a la patria. Claro. Hacer democracia, te imaginas que ellos querían hacer la revolución. Sí, no. Claro. Pero podríamos plantear una cena acá, nosotros sumamos, por ejemplo, que estén Carlos Campolongo, Julio Bárbaro, Sarlo, poder ir sumando gente. Y nosotros vamos a escuchar. Claro. A mí hay cenas en las que me gusta sentarme a escuchar a tomar Santiago Kovadlov. Santiago Kovadlov. Yo llevo el vino. Yo les prometo que llevo el vino. Y bueno. ¿Así? Sí, Y lo uno, hacemos. Jorge Asís. Jorge. Así sí, claro. Así sí. Y uno por persona voy a llevar. Y un toquecito más porque... Qué feo que es quedarse corto con el vino. Ah, Qué no, momento feo cuando te quedaste corto con el No vino. pasó anoche, ¿no? No, Anoche no pasó. Anoche No, hubo si un había- final había. que fueron a ver si había whisky. Pero, pero fue un final. Se un cebaron, final así. se cebaron. Pero- Claro. ¿Cómo se llevan ustedes dos que son peronistas con los vinos dulces? Viste que a veces, muchas veces termina la cena con el vino dulce. No, a mí no. A mí mucho no me gusta casi nada. Solamente acompaño cuando alguna dama, que hay damas que le gusta el vino. Y el el cosecha y el rosé. tardía. Y el rosé también, ¿no? Y el cosecha tardía, no. Pero acompaño. No, pero no, ojo que hay rosados, ahora hay vino rosado. Sí. Dije el cosecha tardía, no, hay rosados. Cuando yo era joven niño, era clarete. 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 Claro. O sea, estaba el tinto, el blanco y el clarete. Que soy, Muy como bien, somos lo más tuvo, refinados. Muy bien. ¿Cómo muy bien? Yo lo había. Es verdad. borrado, sí, El es verdad lo que clarete decimos. cae bien, el clarete. El clarete me cae bien, que ahora es rosé. Es rosé. Que Rosé. nos hemos afrancesado. No, y había, Clarete Julio, era del sur ¿se de acuerda, Italia. Julio, que había una uva que era como berreta, que era como una cosa así, que era la garnacha? Garnacha. Que era como, y ahora tiene un vinazo. Claro, ahora hay eso unos fue vinazos refinado. increíbles. La que no se refinó era el vino de la costa, Ah, que no, era eso- uva chinche. Sí, Ah, pero Ese hay. vino nunca se pudo refinar.
Pero hay de uva chinche y hay un vino que no me tengo que decir el nombre, otra cosa. Va a parecer que tomo mucho vino. Y se nota, sos muy leído. Pero que se llama Hippie Chic, así, Hippie Chic, que está hecho, yo no sé si es uva chinche o qué uva es, no me la acuerdo, tendría que googlearlo. Pero es muy rico, claro. Estamos hablando de vino, somos tres borrachos, fuerte, ¿no? No, pero bueno, matizamos. Es lo que tenemos. Pero la cultura alcohólica es esencial a toda cultura, ¿o no? Sí, claro. Si no estamos liquidados. Claro. Acá me No, pero no puedo escracharlo de esta manera. ¿A quién? ¿A mí? Que hay Sí, fotos. me dice, hay una foto que me pasó una amiga. Sí, iban a aparecer las fotos. De un almuerzo hace... No lo podemos poner. Es muy grave. Pasame la foto primero que quiero verla. Me mandan una foto suya almorzando sin vino, raro. Estaríamos así por este lado. Pero bueno. Foto no. No, salió en el cuadro. Porque... Claro. Julio, usted que es creyente, ¿qué sintió hoy cuando Mansur dijo, el textual es ojalá Dios nos ayude porque ahora hace falta, ¿no? El Dios nos ayude va más allá del creyente. Es la angustia existencial del humano. Después, si cree o no, digamos, la ayuda, porque algunos se declaran ateos y viven leyendo el horóscopo, digamos. Bueno, yo creo que Jung te plantea claramente que la religiosidad es inherente a la humanidad. A la humanidad. O sea, está en todas las culturas. El materialismo ese que a veces tratan de... No, la verdad que no... Ese viene no es con el realidad. consumismo. No es realidad eso, al contrario, claro. Julio, claro, y la angustia existencial llevada a Mansur, ¿Eh? ¿qué sería? No, a mí me pareció bien eso, porque estamos en un momento que quien dirige tiene angustia existencial. Pero, a ver, tenemos veámosle todo. un segundito, Edu, si te parece. Sí. Hoy decía, presentando este proyecto que vamos a analizar un ratito con Clara Salguero, el de jubilaciones anticipadas para mayores de 55, hasta 60 mujeres y 65 varones. Hoy Mansur decía esto. Recién una señora que pasó dijo, me miraba y me decía, que Dios lo ayude. Usted era. Que Dios lo ayude. Y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público. Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito, porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a seguir trabajando para sumar esfuerzo y sumar derechos. Muchísimas gracias. A mí me hizo una cosa de ruido, Carlos, esto. No, Mansur es católico maronita. Es maronita, no es Así católico, que- es maronita. No, bueno, es es maronita, sí. Pero salimos del Cristiano, progresismo. El progresismo no tiene nada. Es la muerte de la tradición a cambio de que creen que es moderno no usarla. Yo creo que salir... Cuando Alberto asume, Luis, convoca a Puebla. ¿Vos te acordás? Sí, claro. Ese Puebla era pelearnos con todos los vecinos. Hoy viene un hombre que tiene un rumbo claro, que es occidental, que no nos hubiera dado la vacuna esta que nos trae tanto problema que no podemos viajar, ¿o no? Jorge Asís dijo algo parecido el miércoles pasado. Hoy es miércoles, Paso Lovendo va a estar con nosotros. Que el gobierno giró hacia el peronismo más ortodoxo. Sí. Digamos que, no que si se derechizó, porque la verdad que me parece medio anacrónico No, lo de decir derecha, todo eso, izquierda, ¿no? no. Pero lo de Si sí, no sí. tener rumbo es ser de izquierda, el gobierno se derechizó. ¿Tiene alguna idea? Yo creo que después de las elecciones que vamos a perder, que van a perder, vamos, ¿no? Porque no tiene el gobierno, va a poder existir un diálogo porque nadie va a tener mayoría. Que es una bendición de Dios, que en esta crisis no tenga nadie mayoría. Ahora, en ese marco, hoy a mí me sorprendió que pasó bastante desapercibida. Con permiso, Carlos, voy a hacer el recordatorio de todos los días. Miriam Lewin de Nodio hizo algo por las declaraciones de Isi que se iba a llevar puesto, la gente se iba a levantar contra de los periodistas. Sí. La No. causa del Olivos Gate pasó al... ¿Tenemos juez? No, todavía no tenemos juez. Muy bien. Las vacunas del vacunatorio VIP, aparte de haberse archivado ese archivo, ¿pasó algo? Se podía hacer todos estos recordatorios todos los días para ver si pasa algo. Hoy me sorprendió una declaración... Luis, te interrumpo un minuto Sí. porque es más corto y estaba Julio y qué sé yo. Me quedé mucho pensando en algo que dijiste ayer. ¿Por qué? Algunos dirán, una noticia se sustituye por otra. ¿Por qué se tapona? ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa con la memoria colectiva y la memoria? Me abriste un montón de interrogantes. Otro día, en otro pase, podemos trabajar desde el punto de vista periodístico, estoy hablando. ¿Por qué una noticia, lo novedoso,
es obsoleta muy rápidamente y depende cómo son las estructuras. Pero es un tema de... No, pero digo, porque se introdujo una declaración nueva que yo querría resaltar. No tiene para mí la contundencia que debería tener y que forma parte de... Me acuerdo de Fernanda Vallejo cuando dijo hay que estatizar las empresas a las que estamos ayudando, cuando cerraron el país y los ayudaban con los ATP. Cecilia Moró, que proviene del Frente Renovador de Sergio Massa, se quejó por los aumentos de los precios en los supermercados y la leche. Ella hoy me mandó un mensaje bastante molesta, pues yo hice el comentario en la radio diciendo que ella hablaba de la ley de góndola, aquello que... Pero concretamente Cecilia Moró dijo esto. La falta que vos tenés de alineamiento entre el salario y la capacidad que tenés de compra de las cuestiones más básicas, que son los alimentos. Eso es un tema que tenemos que resolver, claramente. Y los supermercadistas, de una vez por todas, tienen que dejarse de especular y ordenar los precios. No puede ser, no puede ocurrir que la misma leche ensaye en un supermercado 57 pesos y en otro 73. Pero no puede ser, no puede ocurrir. Si ese señor sigue especulando, digamos, con la leche de los argentinos, con el empobrecimiento de los argentinos, lo que habrá que hacer es tomar acciones concretas y clausulares de las sucursales que tengan precios fuera de los que tienen que tener, digamos. O sea, que la ley de góndolas realmente se cumpla. Que cerrar supermercados si no están con los precios. Sí, perdón, lo hablábamos en el programa, ¿no? Sí. Lo hablábamos en el programa, tomar acciones concretas. Digo, suena a clausúrese, ¿no? Pero perdón, nunca sirvió para no nada. sirvió, lo hablábamos con Julio. Lo importante sería, ¿estamos a favor o en contra de la concentración? Yo estoy a favor de la libertad de competencia y en contra de la concentración. Ya. Que son dos cosas distintas. Bien distintas. Pero creo que imponer una ley para que no suban los precios nunca sirvió y no hay que hacerlo. ¿Te sonó a amenaza, Luis? ¿Te sonó a amenaza? Recontra amenaza. Aparte quiero decir, el problema de que suben la leche y los alimentos básicos no es supermercadista esencialmente, sino que hay un proceso inflacionario que el gobierno que integra Cecilia Moró no combate. Y la estructura. Entonces yo me preguntaba, ella me aclara que es una posición personal, pero digo, responde al Frente Renovador de Sergio Massa. Sergio Massa banca esto, el gobierno banca esto. Una pregunta que me quiero hacer, pues ante el aumento de precio, en cambio, si tenemos un programa inflacionario previo, Cecilia Moró levantó la mano y dijo que la inflación de este año iba a ser 29%. La pifió por 15%. Entonces digo, ¿no será el problema de la inflación más que cerrar o no cerrar? Pregunta, ¿no? Luis, querido, ¿qué tenés hoy? Bueno, está Jorge Asís, como lo veníamos diciendo, como todos los miércoles. Saludo. Vamos a hablar con Clarita Salguero, así que abrimos el @dicho esto en A24, nuestro Instagram, preguntas por este nuevo proyecto de jubilaciones. Está José Luis Espert, después de las elecciones, la vía Carolina Píparo con ustedes, y están las superestrellas de este programa, que son Rosario Ayerdi, Cartel Francés, Nacho Ortelli y Martín. Un Dream Team. Despídase usted, Julio. Bueno, quedemos en un pastel de papa futuro con más de una botella cada uno. Bocadillo de Yo llevo el acelga. vino. Yo llevo el vino, alguien que se ocupe. Si quieren, hago tiramisú de postre. Hago tiramisú de postre si quieren, puedo hacerlo. Que además con vino y buena comida se medita en serio y se reflexiona. Sí. Y que haya 4 feriados después, ¿no? Abrazo, Luis. Chau, hasta luego. Que sigan Hasta bien. luego, que sigan bien. Un abrazo a todos.